Bienvenidos a su casa, bienvenidos a la liga donde todo es posible. Hoy es el final de temporada y todavía tenemos muchas cosas por decidir. Por supuesto, empezamos por la sexta plaza. El que quede sexto gana en esa pelea entre Ponferradina y Real Zaragoza. Es la última plaza para el playoff. Hola Marcos López, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Rafa Guerrero, ¿qué tal? Hola, muy buenas compañeros. Enseguida estamos también con Mario Alonso con vuestros mensajes. Hoy os vamos a pedir además que comentéis sobre todo los partidos. Y esta es la llegada del Real Zaragoza, el partido que vais a ver aquí en la sexta, el de la Ponferradina íntegro en A3 Player. Ahí está Ranko Popovic saludando. Saben que tienen en su mano, sacan un punto de distancia a su rival, a Ponferradina. El killer William José sin Borja Bastón. Ahí está Pedro. La llegada de los futbolistas, Marcos, los protagonistas del conjunto de la Romareda, que tienen en su mano pelear por ese playoff, la antesala al ascenso a Primera División. Bien importante para el Zaragoza. Si consiguen el objetivo, sin duda empiezan una competición, la promoción. También importante para la Ponferradina y una jornada donde tenemos lucha por el ascenso directo. La promoción y el descenso será muy interesante. Todo ello lo vamos a contar en Sonido Sexta. Estaremos ahí en el saludo también entre Garitano y Popovic. Hay buen rollo antes del partido. El Lega ha firmado una temporada espectacular. El equipo de esta casa de Butarque, donde recién ascendido desde la segunda B, le ha peleado incluso a los más candidatos, a los gallitos de la competición, de poder a poder en muchos partidos. Ahí está el Real Zaragoza con su uniforme clásico a la izquierda. A la derecha Leganés, a punto de arrancar partido también en el Toralín, donde nos vamos ya, porque ahí están los dos capitanes, ahí está Yuri y Ángel. La Ponferradina a un punto del sueño, a un punto del Real Zaragoza. Las cábalas son que ahora mismo tiene que pinchar el Real Zaragoza si la Ponferradina quiere conseguir algo. Así que con esa idea saltan los de Manolo Díaz a su estadio, al Toralín, Rafa Guerrero, para pelear en el último capítulo, en el último asalto, ese ascenso. Está a reventar el Toralín para estar con los suyos. Efectivamente, no hay billetes, la ilusión camina en esta liga adelante. La verdad que es una final apasionante. Vamos con las dos alineaciones, comenzamos por la de nuestro partido, estamos muy pendientes. Cualquier novedad en el estadio del Toralín y en los demás lo contaremos en directo. El Lega forma con Keko Piña en la portería. Defensa de 4 con Rubén Peña, Mantovani, Postigo, Santamaría, Luis Ruiz, Alberto Martín y Eraso en el centro del campo. Arriba Álvaro y Fran Moreno en las alas para golear Chuli, Marcos. 1-4-3-3, ausencia de presión, velocidad en las bandas, Mantovani y Postigo en el eje central de la defensa y Chuli como goleador. Que menuda segunda vuelta. Este es el 11 del Real Zaragoza para su sueño de volver a la Primera División, a la Liga BBVA. Bono en la portería, el futbolista del Atlético de Madrid. Defensa de 5 que le está funcionando a Ranko Popovic con Nacho Insa. Vallejo que vuelve de la sub-19 a la que veremos muy pronto. Mario, Cabrera, Diego Rico en defensa. Centro del campo para Dorca y Ruiz de Galarreta. Pedro en la derecha. Eldin que está firmando un final de temporada espectacular. Arriba el killer brasileño, William José. 4-3-3, 5-4-1, en función de cómo vaya el marcador cambiará el módulo del Zaragoza. William José en la punta del ataque y dos flechas, dos jugadores desequilibrantes, Pedro y Eldin en las bandas. Están a punto de arrancar los dos partidos en la Ponferradina. También tenemos los 11, ahí jugaban Yuri, Rubén Sobrino, Berrocal arriba. Todo preparado para que arranque también el partido en Ponferrada. Estaremos en todo momento en nuestro partido íntegro, el partido de la Ponferradina en A3 Player, pero en cuanto haya novedad pincharemos la señal en directo. Tenemos los dos partidos para que los disfrutéis, para que también estéis prestos a la emoción de cada uno de vuestros equipos. Ni Alcorcón ni Leganés se juegan más que el honor, pero en juego directamente uno contra el otro, face to face están Real Zaragoza y Ponferradina, Marcos. Bueno, los dos están luchando hasta el final. La Ponferradina depende del resultado del Zaragoza. La Ponferradina lleva una temporada muy meritoria y el Zaragoza, desde que partió en agosto, sería muy complicado soñar con este objetivo, porque el Zaragoza en agosto pasado lo tenía muy complicado. En la Ponferradina de Manolo Díaz, los habituales, con Andy, con Alan, con Berrocal, con Yuri, con Sobrino. Ese es el 11 también del Alcorcón, con Falcón, Agore, Fernando, Rubén Sanz, Belvis, Kiko Femenía, Fausto Usero, Ángel Mayor y DR7. Así que pone también pólvora en el césped ahora del Toralín el cuadro alfarero. Todo preparado para que arranque el partido. Rafa, este es el árbitro del nuestro. Correcto, aquí está el colegiado bilbaíno, al cual hemos tenido muchas veces. Voy a recordar solamente una cosa: un árbitro serio y que no le tiembla la mano a la hora de tomar una decisión disciplinaria. Cuidado con las tarjetas. De Burgos Bengoechea es el árbitro de nuestro partido.
Munuera Martínez, el árbitro de la Ponferradina Alcorcón. Suerte a ambos. Arranca el fútbol en A3 Media. Primera pelota que juega ya el Zaragoza. Va en ventaja. Enseguida os contamos también cualquier tipo de modificación y cómo está la tabla en estos momentos. En verde, vamos a verla, compañeros, enseguida, la de los partidos de Sonido Sexta, cuando podáis. En ese momento viene Pedro, balón arriba, pelota que va para William José, que haya banda, tiene arriba también ahora la disposición para Eldin, balón dentro. El remate de Eldin se pierde. Empieza fuerte el Zaragoza, juego directo, balón al área y primera ocasión. Si en lugar de buscar un remate busca un control, se va solo. Amenaza primero el conjunto de la Romareda. Todo preparado para el pulso ya arrancado entre los dos, Asier Garitano y Ranko Popovic en este partido. Pedazo de final de la liga donde todo es posible. Lo escucharon aquí primero. Balón arriba, peina la pelota arriba, viene el Lega. Ahí defiende bien Cabrera, protege el uruguayo, saque de portería para el Zaragoza. Enseguida vuestros mensajes. Hoy además, Mario Alonso, les vamos a pedir que no solo de nuestro partido, aunque cada día nos hacéis prácticamente en cada jornada trending topic, y sobre todo cuando juega vuestro equipo, el Real Zaragoza, que hoy estáis siguiendo también a través de las cámaras de La Sexta, y líderes en Aragón. Pero también hoy queremos escuchar al resto de aficiones, porque en juego ha arrancado ya también en Montilivi el Girona-Lugo. También ha arrancado el otro partido del que estamos pendientes por ese ascenso directo a la última plaza, que se juegan Betis y Sporting, entre el Sporting y el Girona. Ese es el cuadro que tienes que seguir hoy a lo largo de la tarde. En verde claro los que están en playoff de ascenso. Ahora mismo el Zaragoza, el Sporting, la Unión Deportiva Las Palmas y el Real Valladolid. En verde más intenso, Betis y Girona son los que están en ascenso directo. En blanco los que están en mitad de la tabla, los que ya no se juegan nada, los que están salvados, o por lo menos podrían estarlo ya, o no jugarse nada hasta el final, en los 90 minutos que restan todavía para el desenlace. Y en rojo los que están ya en descenso, aunque una de las plazas, la del Racing, que ahora mismo ocupa, como veis ahí, puede cambiar, y justo encima tiene a su rival en esta pelea, a Osasuna, que visita la Noa Creolte. Ya ha arrancado ya el partido a las 6 a la misma hora, frente a un Sabadell ya descendido. Mario, los mensajes de todo, ¿no? Hoy mensajes a Fútbol A3 Media como siempre, pero bueno, hoy leeremos muchos más mensajes abiertos de partidos del Sporting, por ejemplo, del Girona, de todos los equipos que se estén jugando algo. Y hoy hay mucho en juego, última jornada, no solo de nuestro partido, de todo. Y también para todos aquellos que queráis mandar un mensaje especial a lo largo de vuestra temporada con vuestro equipo. También mucha gente bética que ha tenido un año increíble en el Estadio Benito Villamarín. Muy intenso. Ahí, luego escuchamos los mensajes con Mario Alonso. Balón arriba, despejaba ahí atrás, lo hizo perfecto Santa María, pelota arriba, viene a la contra y está el Lega, ese juego. Viene con el espacio por delante, de momento se frena Rubén Peña. Delante ahora le sale Vallejo, balón arriba. Ya corre para ese balón Luis Ruiz. Atrapó Bono. Transiciones muy rápidas, el Leganés se ha manejado así durante toda la competición. Es un equipo que tiene velocidad en bandas, tiene llegada y que ha encontrado en Chuli el goleador preciso que necesitaba para sumar puntos. Muy buena segunda vuelta. Pelota ahí por dentro para Rudy Galarreta. De Galarreta juega hacia la izquierda, balón ahí para Cabrera, la pone en largo, en diagonal, el uruguayo por elevación. Quiere bajarla, que buena la ha hecho ahora Pedro. Pedro para William José, tiene buen disparo. Ahí está William José. Lo tuvo que trabar abajo el árbitro, muy cerca, Rafa. Pues sí, la verdad, muy cerca, y ya ha decretado que no hay nada. Vamos a ver la repetición de todas maneras. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Lega! Marca el killer Chuli, que los marca y son decisivos. Marca el Leganés. Empieza la tarde calentita. 4 de la primera parte en Butarque. El mazazo al Real Zaragoza. Intensificaba el juego ofensivo el equipo de Popovic, pero en una contra el espacio en la transición. El balón arriba en profundidad. Chuli acaba de darle un disgusto tremendo a la Romareda. Leganés 1, Real Zaragoza 0. Increíble, increíble. Chuli ganando la espalda a toda la defensa. Esa es su calidad. Define muy bien a un lado, buscando la barra de atrás. Muy buen desmarque, muy buena acción. El Zaragoza estaba jugando con fuego en este correcalles, en esta ida y vuelta inicial, porque el equipo que más tenía que perder. Ahora toca remar. Les decimos que ahora mismo sigue todavía en playoff el Real Zaragoza, porque el empate de la Ponferradina, empate momentáneo. Empatarían los dos ahí a 60 puntos, pero le tiene ganado el golaveras particular. Ahí lo ven,
le tiene ganado el golaveraz particular el Real Zaragoza a su rival del Bierzo. Es decir, en caso de empate entre Real Zaragoza y Ponferradina, jugaría el playoff. La última carta sería para el Real Zaragoza. Y es lo que está ocurriendo en este momento. Así está la tabla. Líder y campeón ya, ascendido directamente. Pase lo que pase, Real Betis Balompié. Segundo Girona, tercero Sporting a 2. Cuarto Las Palmas, quinto Real Valladolid. Jugarán entre ellos el playoff. Sexto Real Zaragoza, pero como ven, empatado con la Ponferradina. Un gol de la Ponferradina le daría esa sexta plaza. Un gol de Real Zaragoza le mantendría y mantendría más distancia. Ahí juega la pelota en la derecha, Nacho Insa la pone arriba. Controla Pedro orientado, balón por dentro para Eldin. El cabezazo muere a los pies ahora atrás de Mantovani. Tras Santa María, pelota arriba, quiere jugarla Vallejo. Contundente Vallejo después de jugar con la sub-19. Juega para Diego Rico, dificultades en el control, ahora sobre su campo, viene a presionarle Álvaro, van atrás para Cabrera. Cabrera la patea arriba, la pone, metió la cabeza ahora defendiendo, viene a ganar la William José. Ahí está el tanque, juega la pelota por dentro, balón para Ruiz de Galarreta. Ruiz de Galarreta la juega hacia la derecha, control orientado, balón para Pedro, tiene más a la derecha Nacho Insa. Pedro la juega para no arriesgar por dentro para Ruiz de Galarreta. Recibe entre líneas, viene Dorca. Dorca se quiere girar, no puede, no lo consigue, tiene que sacar la bola atrás. La juega el Real Zaragoza, que de momento ve como pierde 1-0. ¿Quién dijo que eran comparsas Leganés y Alcorcón? Juega la pelota hacia la izquierda, corta Mantovani. Bueno, ahora el partido se va a situar. El Zaragoza apostará por tener posesiones largas, evitar las situaciones de contra del Leganés, y ya vemos al Leganés armado en defensa, últimos 30 metros, 4-5-1, solo Chuli queda por delante de la línea del balón. Ojo que tenemos gol en la Creu Alta, marca el Sabadell, complica a Osasuna, aunque de momento como no está ganando el Racing, que es la única opción, que caiga Osasuna y gane el Racing para que los santanderinos sean los que se queden, todo lo demás hace que sean los rojillos los que mantengan la categoría. Juega la pelota arriba, ahí atrapa ahora en la salida, perfecto desde atrás, pidiendo calma Keco Piña. Las cábalas son bastante sencillas, aunque se cruzan 6 equipos por 3 destinos, Marcos. Bueno, son cábalas sencillas, pero ya vemos 7 minutos de juego y todo es insospechado. Osasuna salía con la idea de no encajar, de mantener el empate. A la primera, gol en contra. Zaragoza quería vencer, de momento pierde 0-1, pierde 1-0. La última jornada hay que manejar la ansiedad, hay que manejar los nervios. Queda mucho por jugar. Claro, cuando decimos sencillas no decimos previsibles, son sencillas. Eso en el sentido de que son muy sencillas, no pero esto va imprevisible. Exacto, completamente. Y hemos asistido a lo largo de la historia de esta casa de la sexta, ahora en A3 Media, a finales de temporada realmente apasionantes. ¡Viva la emoción del fútbol! Juega la pelota atrás. ¡Viva! Ahí está la Romareda. El equipo de la Romareda retrasando la bola hoy en Butarque para Vallejo. Vallejo juega la pelota en paralelo para Mario Abrantes, sube la pelota, lo hace ahora para Cabrera, los 3 centrales. Juega arriba al espacio, ya corre Eldin a la espalda, pero va a proteger perfecto ahí Postigo. El Capi, saque de banda para el Lega. Qué temporadón del Lega, Sí, bien, muy bien. Hay equipos que lo han hecho francamente bien. Yo creo que el Leganés empezaba con algunas dudas y ha conseguido el objetivo, jugando muy bien, con transiciones rápidas. Tenemos gol. Ojo que tenemos gol, subidme un poquito la chicharra, compañeros. Tenemos gol del Mirandés, acaba de marcar Pedro. No se juega nada en ese partido, salvo la clasificación. Balón arriba, viene. Corría al espacio Pedro. El del Real Zaragoza, chicó bien Keco Piña. Tenemos gol también en el partido entre Mirandés y Mallorca. Mirandés 1, Mallorca 0 en Andúba. Vamos a ver la tabla, compañeros. Por abajo, como siempre. Ahí está Sier Garitano. Así está la tabla. Cuando se la vida a muchos equipos, nos olvidamos de... Yo sigo, va con dudas, esa jugada, ¿no? Sí, la previa al gol. Saber si hubo falta o no al delantero de Zaragoza. Ahí quiere jugar la pelota, disparo. La mano de Keco Piña evita el gol de Ruiz de Galarreta. Saque de esquina. Ahora mismo estamos viendo que el Zaragoza, los laterales van arriba, vemos cómo llega Nacho Insa, cómo hay ocupación del área por parte de 4 jugadores y cómo Ruiz de Galarreta ejerce de manija, pero también como jugador de segunda línea y de rechace. Cuidado con el balón parado.
Es una de las fórmulas de conseguir gol para el Real Zaragoza. Ahí está Santa María cerrando a William José, balón arriba, viene Vallejo, saltó Vallejo, metió el puño antes que Copiña, la pelota que va, el rechace para Nacho Insa, la juega para Ruiz de Galarreta, otro ataque más, viene plataforma de centro, lo consigue haciendo el cambio de frente hacia la izquierda, quiere dejarlo, lo hace bien con el pecho ahora Dorca, que balón para William, arma la pierna, el rechace, que Copiña. Enseña el colmillo William José, Marcos. Sí, y el Zaragoza está demostrando potencial ofensivo. 10 minutos, llegadas, se están asomando al balcón y están teniendo muchas situaciones de gol. No está siendo un partido cerrado para nada. Van uno abajo, pero el Zaragoza está llegando. El Leganés aquí solo ha perdido 3 partidos en Butarque. 3 partidos. Qué temporada. Es increíble. También la del Albacete, por hablar de alguno de los recién ascendidos de Segunda B. Y no me quiero dejar tampoco la segunda vuelta de Llagostera. El mérito que tiene el Sporting del Pito Abelardo sin poder fichar este verano. Qué decir del Real Zaragoza, que estábamos a punto de perderlo como gran club, como clásico de nuestro fútbol este verano. Y pudo hacer proyecto para seguir ahí peleando y ahora está a las puertas del playoff. Un campeón de Europa, Exacto. Se nos olvide. Ahí juega la pelota, hemos conmemorado también los 20 años del golazo de Nayim en el Parque de los Príncipes. Ahí juega la pelota Cabrera al espacio, viene corriendo ahí. Le mete el cuerpo, la va a ganar bien Diego Rico. Cortó la bola atrás Mantovani. No hay saque de banda, le evita bien ahora desde arriba Fran Moreno. La pelota que va por dentro para Alberto Martín. Martín por dentro otra vez recibe, juega atrás, la despeja la pelota ahí la defensa Pepinera. El balón para la cabeza de Vallejo que la baja al círculo central. En la línea del centro, la toca arriba, pero corta otra vez. La pelota por dentro. Ahí estaba Santa María. Recupera el control Alberto, pero presiona arriba Dorca. El partido está en el aire, Marcos. Bueno, porque no le queda otra al Zaragoza que empujar con todo. Está teniendo algunas opciones la Ponferradina en el otro partido. Y sin duda ahora mismo todo pasa por el gol. Está intentando presionar arriba, está encontrando bien los espacios el Leganés para salir de la presión. Vallejo, la pelota arriba, viene otra vez Eldin por dentro, balón para Dorca, levanta la mirada y ahora pone la pelota arriba. Se tiró en plancha evitando que el balón siguiera circulando hacia su propio campo y atrás, perfecto ahora en labores defensivas. Luis Ruiz, viene Ruiz de Galarreta, hace el cambio de frente, el futbolista del Real Zaragoza, la juega arriba Diego Rico, el balón con rosca, mete el cuerpo bien Santa María, le reclama mano. Y la ha pitado. Penalti a favor del Real Zaragoza. Penalti a favor del Real Zaragoza por mano de Santa María. Hombre, el árbitro está muy bien situado al decretar esta pena máxima. Me inclino porque ha acertado. Santa María tampoco tiene unas protestas demasiado desairadas. Yo creo que el bote le despista. Sí, le despista, pero hay que tener en cuenta que hay un contrario esperando el pase. Está William. Es que está claro, William ahí. Es que es una jugada de gol prácticamente. Para mí penalti sin lugar a dudas. Y cartulina amarilla. Bueno, pues el Zaragoza ante la oportunidad ahora, Marcos, de restablecer las tablas iniciales. Mientras el partido de el Toralín en Ponferrada sigue con empate a 0 entre el rival del Real Zaragoza por esa sexta plaza. Viene William. Bajo palos, que Copiña. Ahí está el brasileño William José. Viene, golpea pierna derecha. Gol. Gol del Real Zaragoza. Marca William José de empate en Butarque. 14 de la primera parte. Leganés 1, Real Zaragoza 1. Buena definición de William José, experto lanzador, manteniendo la calma, aguantando el aleteo y el juego de Keco Piña, que se movía a un lado y a otro fácil con el interior, esperando que el portero se fuese abajo. Y yo estoy con Rafa, creo que el penalti es claro. Y no es fácil marcarlo con el movimiento del portero, No, porque le hace un juego de te abro un hueco, te lo cierro, te abro la puerta, te la cierro, y a partir de ahí yo creo que William José mantiene la calma y dice, en caso de tener dudas a cualquiera de los dos lados, espero que se tire un poquito y por el centro, ¿verdad? Sí. Pelota. El partido. Otra vez para el Lega, así está la tabla de resultados y también clasificatoria de forma simultánea, donde veis en rojo los que están en descenso. Ya ha descendido Sabadell, Recre y Fútbol Club Barcelona B. El Real Racing Club de Santander es el último equipo que hoy todavía tiene un halo de esperanza frente a Osasuna, que ahora mismo está en permanencia. Y en playoff, Real Zaragoza, Sporting Girona, Unión Deportiva Las Palmas, Real Valladolid. Girona en ascenso directo, perdón, ahí juega la pelota
Viene por dentro, gana la pelota otra vez ahí el Real Zaragoza, balón para William José. William José la patea, la manda a campo del Lega. Pelota otra vez que va a campo del Real Zaragoza, salta Vallejo. Vallejo con contundencia. Así está también el partido del Toralín. De momento con empate a 0. Si ocurre algo lo contaremos en directo. De momento no pasa nada más que ese lleno espectacular en el Bierzo para ver a su equipo en su última esperanza. Y un césped impresionante. Impecable. Sí, claro. Me consta también que en Butarque se han tirado todo el año intentando recuperar el color del césped. Ánimo para esa gente que está ahí día a día. Sí, señor. Dejando todo para que los artistas... Pero el proyecto de la Ponferradina también está ahí y está llegando al menos hasta el último asalto todavía en la pelea de meterse en el playoff con el Real Zaragoza, que intenta recuperar la pelota. Lo hace por dentro el Lega, juega arriba, viene el balón ahí en profundidad, corre al espacio y está Fran Moreno. Fran Moreno, Diego Rico, le mete el cuerpo, puerta. Correcto. Uno de los momentazos de la temporada lo vivimos. Y espérate que tenemos, a ver compañeros, hay incidencia ahora mismo, hay penalti en Ponferrada. Penalti a favor del Alcorcón. Penalti a favor del Alcorcón por esa caída dentro del área. Mayor cae a los pies, creo que es de Alan Baró. Y va el lanzamiento. Ahí está. Al lanzamiento David Rodríguez de R7. Vamos en directo con el penalti, mientras también veis en directo la imagen del partido del Real Zaragoza y el Leganés. Puede adelantarse al Alcorcón, sería buena hora para el conjunto de la Romareda. Viene David Rodríguez, gol. Marca el Alcorcón, se adelanta en Ponferrada. Ponferradina 0, Alcorcón 1. Fíjate, el mismo penalti de David Rodríguez es el de William José hace un momento en nuestro partido, ¿eh? Portero se va a la derecha, golpeo con el interior, en la parte central de la portería. Hay menos movimiento por parte del portero de la Ponferradina, pero sin duda penaltis clavados, respira el Zaragoza. ¿Quién decía que eran comparsas? Eso es. ¿Quién lo decía? ¡Que lo diga! No, y lo que son dos acciones calcadas, pero evidentemente en bandos diferentes, en dos partidos que se están jugando en simultáneo y en los que se cruzan los intereses de ese playoff. Lo que son las cosas, ¿eh? Había arrancado 1-0 para el Lega, 0-0 iba el partido en el Bierzo, ahora mismo 1-1 aquí en Butarque, 0-1 en el Toralín. Es impresionante esta liga, la verdad. Ahí quiere jugar la pelota. De nuevo por dentro. Balón al espacio, ojo que viene el Lega, y está Chuli. Chuli dentro del área, dentro de Mario. Vaya lío le quería hacer Marcos. Sí, yo creo que Chuli está siendo un poco pesadilla para la defensa del Zaragoza. Ojo, tenemos gol, marca el Sabadell, marca Aníbal. Cuidado que Osasuna, cuidado que ahora mismo un gol del Racing en el Carlos Belmonte mete en descenso a Osasuna, ¿eh? Madre mía. Un gol del Racing en el Carlos Belmonte mete en descenso a Osasuna. De momento no está pasando porque el Racing no pasa del empate. ¡Chuta! ¡Fuera! ¡Qué golpeo ahora ha tenido ahí arriba Rubén Peña! Sin duda Osasuna en dificultad. 2 abajo, con un equipo que le cuesta hacer gol, que siempre ha tenido dificultades para ir a marcadores largos, aunque han tenido algún partido loco. Sin duda ahora mismo el Racing lo tiene a tiro de gol, ¿eh? Tenemos gol en Ponferrada, escuchen. Marca Yuri, pone en pie el Toralín, marca la Ponferradina, empata el partido. Ahora mismo los dos están con empate a 1. Leganés 1, Real Zaragoza 1, Ponferradina 1. Acaba de marcar Yuri, Alcorcón 1. Ven la jugada repetida. Qué gran gol, cómo se gira y la pone en la esquina, Marcos. Bueno, es muy buen futbolista, hace esa función de jugador referencia. Ahí casi estando en la segunda línea, hace control orientado, golpeo de zurda. Y además con esa rosquita que va a la barra lateral. Es una lección de Yuri de fundamentos de juego, ¿eh? Es raro que marque Yuri, pero mira, ha marcado. Bueno, Yuri es ahora mismo, madre mía, el líder de la Ponferradina, aunque no está teniendo ese puesto inicial, como dice. Ánimo, Yuri, ánimo. Yo creo que lo que la tira con puya ahí, ¿eh? La ha tirado. Ya me conocéis. Bueno, sí, cuidado esta entrada, ¿eh? Cuidado esta entradita. Gesto deportivo de lateral, hoy lateral. Muy bien. El futbolista de Brega. Y toque también en ese centro del campo del Real Zaragoza.
Qué tarde, madre mía. Nos hemos pasado ya 4 minutos del primer Sonido Sexta. Enseguida lo vamos a hacer, compañeros. Y enseguida también vuestra primera tanda de mensajes. Con muchas emociones, hay que actualizar rápido. Y con Mario Alonso. La pelota arriba y con Mario Alonso. Balón arriba, viene para Fran Moreno, la saca fuera. Pone el balón Luis. Punto de penalti, metía la cabeza Chuli. Aparecía ahí al remate. No llegó del todo Eraso. Atrapó bien Bono. Ahora mismo yo creo que el Zaragoza a nivel táctico tiene una pequeña dificultad. Y es que tiene 3 centrales y solo tienen un jugador al que marcar, Chuli. Yo creo que ahí Cabrera, Vallejo y Mario son 3 para 1 y encima Chuli les está ganando la espalda a los 3. Esa superioridad numérica que no sirve para optimizar el rendimiento del Zaragoza, le está significando que en medio campo el Zaragoza juega con uno menos. A partir de ahí hay superioridad numérica del Leganés y cuando el Leganés recupera tiene posibilidades de contraataque. Tiene que mejorar el Zaragoza esos ajustes porque si no la presión tras pérdida lo pierde todo. Amarilla para Luis Ruiz, Rafa Guerrero. Sí, por la entrada. Lo que pasa es que además le había avisado anteriormente. Me parece justo. Amarilla, la primera del partido para el centrocampista ahora del Lega. Por cierto, me dicen desde el bar Bugatis, que están concentrados como siempre en Zaragoza con el partido, que nada, que sí, el Bugatis es la verdad que son incondicionales. Simplemente que decir que ha ascendido a tercera el equipo de los griegos. Por lo tanto, para la gente que nos escucha, también la tercera división está ahí. Bien, muy bien. Un abrazo para ellos. Ahí quiere jugar la pelota y enhorabuena a Cádiz y a Oviedo por la pedazo eliminatoria que nos han regalado, también a otros, como el Nastic, el Huesca. Bueno, no nos queremos dejar a ninguno, a ninguno. Sí, esa lucha todavía sigue. Sí. Ahora mismo ayer el Nastic le ganaba 2-0 al Oviedo, ya son 2 equipos de la Liga adelante para el año que viene. Y ahora mismo Cádiz y Hércules se la tienen que jugar. El Bilbao Athletic ganó ayer. Bueno, poco a poco sigue la disputa ahí porque solo quedan 2 plazas. Es difícil, Es muy difícil. Uf. Bueno, pues vamos a hacer enseguida la primera ronda de Sonido Sexta con todo en juego. Y con un montón de cambios ya en los últimos minutos. Juega la pelota el Lega, la saca el equipo de Garitano desde la cueva. Ahí está Mantovani, el eterno, hablando del Oviedo. Juega la pelota atrás. Balón ahí al punto de penalti donde recoge el balón Keco Piña, que ha tenido un par de paradas al Real Zaragoza en el rush inicial, Marcos, que pueden ser decisivas para el destino de los equipos. Sí, porque ahora mismo está la Liga en un detalle, cada uno por sus objetivos. 6 partidos apasionantes, ascenso, promoción y descenso. Ahora mismo cualquier detalle te tumba. Yo creo que la tarde para el que le va mal ahora mismo es para Osasuna, que tiene que hacer un puntito y va 2 abajo. Va 2 abajo, eso es. Ahora mismo si hay un gol en el partido del Carlos Belmonte entre Albacete y Racing, está a 2 goles de voltear eso, porque le vale hasta el empate. Balón arriba, fuera de juego. De Chuli. Sí, yo creo que sí, está muy bien, le pilla muy bien situado al asistente, aunque no es fácil porque inician la carrera todos, incluido el asistente, y en ese ten con ten es donde hay que estar muy finos, pero ha acertado. Me alegro. Buen sitio el ten con ten. Decía yo, Marcos, que en Oviedo, en Asturias, ¿sí? Oye, qué contradicciones, ¿no? El Oviedo loco por llegar a la categoría y el Sporting loco por salir de ella. Bueno, es la teoría de los escalones. Sin duda, aquí en Asturias, aparte de la rivalidad, los que lo ven desde un punto de vista más objetivo desean ese derbi, pero en primera división. Por lo tanto, tienen que ir los 2 equipos ascendiendo y hoy el Sporting tiene su oportunidad. Uy, Pedro. Cayó con él ahora Santamaría. Se queja Pedro, Rafa, de que le estaban agarrando dentro del área. Efectivamente, de eso se ha quejado. Vamos a ver que tenemos una toma buena, seguro. Sí, insiste, la verdad. Hablando de bueno, Rafa. No me parece un agarrón y me parece lo suficiente como para que sea penalti. Le pide un poquito cambiar de ritmo, poco, ¿no? Bueno, de dirección, es una obstrucción. Sí, tirando de galones y experiencia. Sí, como máximo, pues nada, un libre indirecto. No hay agarrón ni empujón, por lo tanto una obstrucción, como máximo. Acabo de decir que el Nastic le ganó 2-0 al Oviedo, no, 2-1, perdón, me lo dicen aquí por las redes. Vamos tan rápido. No te puedes descuidar, Marco. Estaba con el partido de Osasuna, está ahí Sabadell Osasuna y vamos al ritmo, ¿eh? Y ojo que hay gol en Sonido Sexta. Gol del Sporting. Acaba de marcar Guerrero. ¿Cómo está el chaval, Marcos? Acaba de marcar Guerrero en el Benito Villamarín, en casa del líder y el campeón de la Liga adelante. Real Betis 0, Sporting de Gijón 1. Cuidado Girona. Sí, bien ahí el Sporting, el que va por detrás siempre tiene que meter presión al que va por delante. Ahora mismo Fran Sandaza tuvo una ocasión para el Girona, minuto 10 aproximadamente. Un poquito trabado el Girona en estos momentos,
y el Sporting que va en busca de su objetivo. Será increíble si uno de los dos se queda con 85 puntos en la promoción. Tanto Girona como Sporting tienen puntuación de ascenso directo claramente. Vallejo arriba, no llega Nacho Insa. Les colocamos, les situamos esa pelea por el ascenso directo ahora mismo. Con este resultado, la victoria del Sporting y el empate del Girona, el Sporting necesita un gol más y estaría en la plaza de ascenso directo. Un gol más, en caso de empate del Girona, el Sporting, tiene que ganar por 2 goles. De momento gana por 1, de manera directa. Ascendería el Sporting del Pito Abelardo si Girona sigue empatando, como está haciendo ahora mismo, minuto 26 en Montilivi, 0-0 con el Lugo, y él marca otro gol. De momento va venciendo por 0-1 al Real Betis. Hay falta sobre Juan Moreno a favor del Lega. Correcto, muy bien visto por el colegiado. Qué bien situado está, sobre todo. Por cierto, nos comenta también un buen amigo a través de Fútbol a 3 Media, entrenador Félix García Marañón, nos dice, bueno, y en el Leganés Zaragoza también hay un 2 para un destino, ¿no? 2 hombres para un destino. Eraso y Ruiz de Galarreta por una plaza de la plantilla del Athletic, el Athletic Club. Bien visto. Y cuidado al golpe tremendo que se está viviendo ahora mismo en el Bierzo, en Ponferrada. 2 futbolistas, uno de cada equipo, tendidos. Con los 2 partidos con empate a 1, con la emoción en un punto ahora mismo, Zaragoza y Ponferradina. Alberto Aguilar, que se tiene que echar agua en la cabeza. Vamos a la jugada del Leganés. El balón que sale rechazado a la pelea arriba. Eldin contra Eraso. Tenemos ahora mismo, ¿cuántas pantallas, Marcos? 10 pantallas, ¿no? Esto ya no sabe uno para dónde mirar. 10 pantallas delante de... 11. Y con el ordenador de Esteba. Y espérate que ahora mismo acaba de marcar el Recre en el nuevo colombino. Ya los 2 descendidos, Recre 1, Barça B 0. Mucha fuerza al decano, sin duda la segunda división B será un paso muy difícil, pero fuerza y a volver rápido, que es un histórico pues sí, de nuestro fútbol. Ojo, la pelota bombeada, a punto de penalti, metió la cabeza, tenemos gol, marca el Real Valladolid, marca Jonathan Pereira en Pucela, Real Valladolid 1, Llagostera 0. Pase lo que pase, y además Rubi ha reservado a varios futbolistas para jugar ya el playoff, sabe que le toca con la Unión Deportiva Las Palmas, porque en la tabla uno es cuarto y el otro es quinto, le separan 3 puntos, pero le tiene ganado el golaveraz particular la Unión Deportiva Las Palmas, el conjunto canario, el de Pucela. Así que aunque hoy perdiese la Unión Deportiva Las Palmas y ganara el Real Valladolid, empatarían a puntos, pero seguirían en la misma posición. Juega la pelota para Pedro. Pedro quiere meter el centro. Qué buen quiebro ahora de Pedro. Pone la pelota con la zurda. El remate sale rechazado. No va a salir la bola. Línea de fondo, lo intentaba Eldin con el alma. Saque de puerta. Zaragoza de meterse sería un equipo muy complicado en la promoción, porque tiene mucho desequilibrio en la parte ofensiva. Tanto Pedro como Eldin marcan diferencias y después tiene gol, aunque tiene que dar ese pasito más William José. Ahora mismo es mucho más efectivo Borja Bastón, más goleador, tiene que meterse de lleno. Ahora mismo es un jugador muy importante, necesita un gol el Zaragoza para respirar tranquilo, para hacer lo suyo y no mirar para otro campo, y William José tiene que subir su nivel. Ahí está el Girona ahora mismo empatado con el Sporting por ese ascenso directo. Aunque la diferencia ya no es el golaveras particular entre ellos dos, es la diferencia de goles, que es lo que pelea ahora el equipo del Pito Abelardo. Si se mantienen los 2 resultados, es decir, con un gol más, adelantaría el Sporting al Girona. Con un gol del Girona, evidentemente, volvería a situar la ventaja al conjunto catalán sobre el asturiano. Balón arriba. Ahí viene Diego Rico. La pone arriba delante de Postigo. Balón para Eldin. Mira la velocidad de Eldin Hadzik. Despejó bien Mantovani, saque de banda. Emoción del fútbol en directo en la sexta, donde todo es posible, la liga adelante. Qué 2 años más bonitos estamos pasando con vosotros. Ahí juega la pelota. Disfrutado desde el primer día. Desde el primer minuto nos pusimos al frente de esta competición, de las divisiones con más competitividad que hay en toda Europa. Juega la pelota, balón para Ruiz de Galarreta, pone el balón al espacio, qué balón para William, la deja Welly, rechazó perfecto, ayudando atrás ahí Santa María. Pero muy bien la función de Eldin, jugando 2 para 2 a los centrales, abriéndole el hueco a William José, bien Ruiz de Galarreta en el pase, interesante la diagonal hacia dentro de Eldin, ahí está haciendo daño. Vemos la repetición de la acción de Eldin y hay córner ya en directo a la imagen en Ponferrada. 2 córners ahora mismo, uno para la Ponferradina, otro para los de Zaragoza. Se saca primero el de la Ponferradina.
Vamos al del Real Zaragoza ya en directo. Ahí está Pedro. Pedro va a poner la pelota. Pedro pone el balón, lo hace en corto, la jugada ensayada de los de Popovic. Balón para Ruiz de Galarreta, que balón bajo. No llega Mantovani, metió la cabeza a Santa María. La pelota que la va a recoger bien ahora Eldin. Eldin mete la pelota delante de Rubén, arriba para Nacho Insa, devuelve para Eldin. Viene ahí el balcánico. Juega la pelota el hijo de la guerra. Balón para Nacho Insa. No puede despejar de todo el conjunto pepinero. Balón para Insa. Mete el centro Insa. Y la pelota que la rechaza otra vez. Ahora por dentro ahí el Lega. La quiere jugar. Y acaba de marcar Momo de penalti para la Unión Deportiva Las Palmas. Se adelanta en su partido. Unión Deportiva Las Palmas 1. Deportivo Alavés 0. Salió Keko Piña. Sigue el empate a 0 también en el Carlos Belmonte. Media hora de partido. Enseguida lo vamos a contar en Sonido Sexta. Antes déjame que te recuerde que esta noche a las 9:30, Marcos, Rafa, Ana Pastor en El Objetivo va a entrevistar al comandante del ejército retirada, Zaida Cantera. Y después Manu Sánchez en El Último Mono va a recibir la visita en el plató de Ana Pastor, con la que va a hacer un repaso a su carrera como periodista y presentadora. ¡Ojo! ¡Bono! ¡Córner! Ahí tiene dominio el Leganés. Yo creo que le está marcando mucho las diferencias Chuli sobre los tres centrales. Le está ganando la partida. Hay situaciones de remate y de segunda jugada. Y se tiene que ajustar defensivamente atrás el Zaragoza. ¿Qué hay a las 9, Esteban? Que no estaba atento. 9:30. El objetivo con Ana Pastor. Viene ahí Álvaro para el saque de esquina. Viene Álvaro para el saque de esquina para el Lega. El Zaragoza defiende. Ahí está todos los 1000 zaragocistas que hay en Butarque. Mete el rechace, viene Mantovani. Otra vez la pelota sale de la olla. Y ojo que tenemos gol importante. Gol en el Carlos Belmonte. Marca Álvaro García. Marca el Real Racing Club. Albacete 0. Real Racing Club de Santander 1. Ojo el remate. Bono. Ahora mismo el Racing está salvado. Osasuna cae a descenso. Una de las situaciones difíciles de la tarde. Ahora mismo Osasuna tiene que hacer 2 goles, sea como sea. Juega la pelota arriba, viene el espacio, aparece ahí, despeja Keko. Decías, Marcos. No, respira el Racing. Tenía una situación muy complicada, tenía que perder Osasuna, tenía que ganar. De momento se está dando, en 32 minutos de juego se están dando las dos circunstancias. El Racing, de momento, es equipo de la Liga adelante. Eso es lo que está cambiando en la tarde de hoy. De momento ya está cambiando, está bailando un puesto. Los otros se mantienen como estaban al arranque, pero muy cerquita los equipos. En la misma distancia Ponferradina y Zaragoza. En menos distancia el Sporting con el Girona. Empatados ahora mismo, pero les separa un gol. Un gol separa al Sporting y al Girona. Vamos al saque primero de la falta y enseguida Sonido Sexta. Ahí está Pedro. Pedro va a poner la pelota. Keko Piña. Bajo palos. Pedro pone el balón bombeado, primer palo. Metió la cabeza ahí atrás, despejó Luis Ruiz. Balón arriba, viene la contra, balón para Álvaro. Ya corre Chuli. Es Álvaro, es 1 para 2. Ya viene a replegar también Ruiz de Galarreta, pero hay 2 más del Lega. No corrió Chuli al espacio. Bono. En esas situaciones de contraataque, el Leganés lo ve muy fácil. Esta no era en ataque estático, sino era en balón parado. Tiene que tener cuidado ahí el Zaragoza. Tiene que ajustar más. Lo repito una y otra vez porque ahora mismo el Zaragoza, cuando tiene la pelota, está bien, hace daño, tiene llegada. Eldin, William, José y Pedro están haciendo las suyas y la manija es de Ruiz de Galarreta, pero en las situaciones de transición, ahí manda el Leganés pese a las tablas en el marcador. Bueno, pues juega la pelota Ruiz de Galarreta cuando son ahora mismo minuto 34 en nuestro partido, las 6:33, 5:33 en Canarias. El mejor fútbol con el Sonido Sexta. Vamos muy deprisa. En nuestro partido en Butarque, Leganés 1, Real Zaragoza 1. Ponferradina 1, Alcorcón 1. Mismo minuto también, 34 en el Benito Villamarín, Real Betis 0, Sporting 1. 34 también, Girona 0, Lugo 0. En la Nueva Creu Alta, minuto 34, Sabadell 2, Osasuna 0, cae a descenso el cuadro rojillo. Albacete 0, Racing 1 por la salvación. En el Nuevo Colombino, Recreativo de Huelva 1, Barça B 0. Las Palmas 1, Alavés 0. Valladolid 1, Llagostera 0. Y Mirandés 1, Mallorca 0, estos en juego. Aquí 35, balón para el Real Zaragoza, Leganés 1, Real Zaragoza 1. Juega la pelota Vallejo. Vallejo con la bola.
El balón a la derecha para Nacho Insa. Juega por dentro, balón para Dorca. Dorca en la carrera ahora. El control hacia arriba, balón para Pedro. Pedro en el pico del área. Va a poner la pelota delante de Mantovani. El balón dentro. Despeja Santa María. La pelota que va arriba la mata bien Rudy Galarreta. Lo intenta ahora también el cuadro de Popovic. Balón para Diego Rico. Evita que se vaya por el costado. Evita. Le dice Rudy Galarreta. Juega la adentro, pero al final la saca Mantovani del área. Balón otra vez hacia la derecha. Quiere jugarla ahí. Está de nuevo Rubén Peña. La pone arriba. El balón que corta otra vez ahí. El Real Zaragoza la pone Cabrera, el uruguayo. Corta el balón Mantovani. La pelota que la cae a los pies de Rudy Galarreta. Pelota en el control. Dificultades ahora para Dorca. Dorca jugando por dentro para Cabrera. Cabrera arriba. Bien entre líneas Eldin. Pica la bola para William jugando de espaldas entre 4. Mantiene el brasileño. Falta. Correcto. Al final ahí William José es un jugador que sabe mover muy bien de espaldas a la portería. Tiene la virtud de saber jugar de espaldas, es referencia, y en las ayudas defensivas, como tiene cuerpo y envergadura, es difícil de frenar. Ahí está William José. En la tabla ahora mismo siguen los dos equipos, Zaragoza y Ponferradina, la Deportiva y el Real Zaragoza, el cuadro blanquillo y el del Bierzo separados en un punto. Repitiendo el resultado. La pone y los dos además. Ahí viene Ruiz de Galarreta. El balón arriba. Los dos además han tenido que remontar el partido ante Leganés y Alcorcón para volver a poner el empate con el que arrancaron esta jornada. Por cierto, Marcos, Rafa, nos vemos en el Corazón Classic Match, ¿eh? La Fundación Real Madrid, Cruz Roja y La Sexta van a unir sus fuerzas, ya sabes, para la próxima edición de un pedazo de partido, ¿eh? Tu entrada a su futuro. Y ahora te lo cuento, es un partido solidario en el que esta ocasión va a reunir a las grandes leyendas del Real Madrid, Zidane, entre otros, y las del Liverpool, entre ellos McManaman. Bueno, va a ser un partidazo, ¿eh? Y que será emitido el próximo domingo aquí en La Sexta a las 6 de la tarde, 14 de junio, apúntatelo, en el Bernabéu. Y todos los fondos que vamos a conseguir irán destinados a ayudar a los más pequeños del programa de promoción del éxito escolar de Cruz Roja Española. Corazón Classic Match, ¿eh? En La Sexta. ¡Qué bonito! Tu entrada, su futuro. Es importantísimo que estéis en una fiesta del fútbol entre los veteranos de Madrid. ¡Uy, el disparo! ¡Queco, William! ¡De taco la deja! ¡Gol! ¡Gol del Real Zaragoza! ¡Madre mía! ¡Qué gesto de William Marcos para Eldin! Tremendo William, lo decíamos, jugador de calidad diferencial. Si él sube su nivel, el Zaragoza podrá optar a todo si consigue hoy el objetivo de estar en la promoción. ¡Qué bien! Su toque, maravilloso, Esteban, diferencial. Los dejó a todos tirados y viene Eldin por no abandonar en ningún momento la jugada. ¡Qué taconazo del brasileño! El disparo de Insa era duro al palo del portero, donde duele y sorprende. La reacción de Keco es buena, pero luego está lento a la hora de levantarse. Llega antes William José y sin solución de continuidad tira ese taco para continuar la jugada y que Eldin remache. Sí, además es un golpeo, Rafa, es un golpeo ciego, ¿eh? Él dice, bueno, voy a meterle el taco, voy a meter el balón ahí y si tengo un compañero la empuja, si no, que la saque el defensa. Sí, que William José por muy poco está en situación legal. O sea, quiero decir que ha sido inteligente una vez que lanza de no cometer, de caer en el error de estar en fuera de juego. Buen delantero William José. Entre tanto, acaba de marcar el Recreativo de Huelva, el Decano, el segundo gol de su partido frente al Barça B, llamando 2-0 en el nuevo colombino, los dos descendidos, pero intentando dejar un buen sabor para su afición en un año muy difícil en todos los sentidos, en lo deportivo y sobre todo en lo económico, con un club evidentemente que no es el único que está pasando por ese momento, pero ahí está el Decano resistiendo, o ha intentado resistir hasta el final. Y volverá. Y ahora mismo estamos viendo, perdóname Rafa, el ascenso virtual. El ascenso directo es para Girona. La promoción es para Real Zaragoza, Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas y Sporting. Se queda a las puertas, pero 3 puntos le separan un gol en el Bierzo a la Ponferradina. Y enseguida veremos también el descenso que ha cambiado. Ven empate a 44 puntos entre Real Racing Club y Club Atlético Osasuna. Pero como Osasuna va perdiendo 2-0 en Sabadell y Real Racing Club está ganando 0-1 en Albacete,
Ahora mismo el Racing es equipo de Liga Adelante y Osasuna, el cuadro rojillo, estaría en segunda B. Todavía queda tela por cortar, ¿eh? Ahí veían ese fondo a la izquierda con más de 1000 zaragocistas. Chapó. Hay 2000, por cierto, aficionados del Sporting en el Benito Villamarín. No son las únicas aficiones que se mueven, pero madre mía, chapó, hay que quitarse el sombrero. Viene Rubén, ahí está Rubén, Rubén Peña, pico del área, balón por dentro, Rubén Peña. El rechace, gol, 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 gol de Eraso. Marca el Lega, empata otra vez el partido. Leganés 2, Real Zaragoza 2. Desde la sencillez, desde la pared, desbordando por fuera, viene el Leganés entrando hasta la cocina. Buen gol de Eraso, sigue con problemas atrás el Zaragoza. En las transiciones, el Leganés está encontrando facilidad. Madre mía, qué jugada la ha hecho toda Rubén, ¿eh? Sí, absorbiendo el juego por dentro, rompiendo por fuera con Rubén, y a partir de ahí, fijaros que hay un 4 para 4 en el área, después es un 5 para 5, y a partir de una pared, los tres centrales caen tumbados. Increíble. Esta es una jugada made in Leganés también, ¿eh? Con Fran Moreno. ¿Os acordáis de aquel gol al Betis in extremis de Velasco, que 4 futbolistas intervenían en una jugada de ataque en 3/4 de cancha? Fíjate, Esteban, lo importante que es la conducción horizontal de un jugador de fuera sobre una línea, porque al final Rubén no suelta la pelota hasta que tiene a los 4 en raya. A partir de ahí tira una pared, se la devuelven y simplemente con ese pase ya supera a los 4. Así está ahora mismo la tabla. Seguiría siendo equipo de playoff el Real Zaragoza, pero ahora mismo la distancia sigue en un punto entre Ponferradina y Real Zaragoza. Ya no es de 3 después del gol que acaba de marcar ahora mismo Eraso para el Lega. Tenemos a Mario Alonso con nosotros y con vuestros mensajes. Hola, Mario. ¿Cómo estáis? Vamos primero la jugada, la pone la pelota ahí arriba Luis Ruiz. Segundo palo, puede ser peor para el Real Zaragoza. Ahí viene Álvaro. Álvaro contra Diego Rico. Aguanta Álvaro. Le aguanta bien Diego Rico también. Saca la pelota. Sigue el ataque, la pone con rosca. Bono. Mensajes. Bueno, vamos con ello. Decía Francicator. Decía, qué bonita está la segunda división, dando espectáculo hasta el final. Ojo, gol. Tenemos gol del Llagostera. Imaz marca para el cuadro catalán. Real Valladolid 1, Llagostera 1, Mario. Bueno, vamos con Mari Centania Jiménez. Estoy, ¿cómo decirlo?, infartada. Dios, qué largo se va a hacer esto. Vamos, Zaragoza, te necesito primera, upa. Decía, por ejemplo, Carlos Antonio. Cada vez que Antonio Esteba dice gol en Sonido Sexta, se me congela el alma. Decía Marcio. No tengo nada en contra del Sporting, pero me gustaría que nos subiera para ver el año que viene un Sporting Oviedo. Perdóname, es verdad, podría haber ese duelo en Liga Adelante si no sube el Sporting, porque Oviedo evidentemente lo tiene. Juega la pelota arriba, la pelea para Eraso. Eraso jugando hacia la derecha, cae Eraso, recupera Rudy Galarreta, recupera el Real Zaragoza, la pone arriba, balón para William José de espaldas, también se lo da el brasileño. Pelota en el círculo central, recupera bien el control Santa María, pelea el equipo pepinero, balón arriba para Chuli, Chuli descarga, balón para Eraso, Eraso juega hacia la derecha, la pelota que la maneja Postigo, Postigo para Fran Moreno, Fran Moreno corta bien Cabrera, la segunda Fran Moreno, pelota que se cuela, viene el Lega, la pone atrás, viene Chuli, Bono. Problemas para recuperar la pelota al Zaragoza, Esteba, una y otra vez. Cuando combina el Leganés, llega hasta la portería de Bono. Está la puerta demasiado abierta para los de la Romareda y atrás, están jugando con fuego. Iba dominando el partido 1-2 el cuadro de Popovic, y por momentos parece que el Leganés le puede dar la vuelta por completo, Es mejor el Leganés con balón que sin balón. Lo mismo le ocurre al Zaragoza. Ahora mismo el Leganés, cuando tiene la pelota, tira de la superioridad numérica que tiene en la zona ancha. Por cierto, somos trending topic. Más mensajes, Mario, mientras vemos también la imagen en directo de Ponferrada. Bueno, dice Sergio, la concentración del Real Zaragoza es peor que la de un niño de 3 años. Decía, por ejemplo, Iván Monilla, de parte de un gran bético, el Sporting a primera, que se lo merece. Y decía, por ejemplo, Mari Carmen, Zaragoza, no nos falles hoy. Después de 2 años en segunda y de lo que hemos pasado, la ciudad merece verte ya en primera. Gracias, Mario. Luego más, en el descanso más mensajes. Vamos a nuestro partido y juega la pelota. Balón por dentro, viene Eraso. Eraso arriba, enlaza con Fran Moreno. De espalda la pelea también Dorca. Balón para Rudy Galarreta. La roba finalmente Eraso. Retrasa la bola. Mantiene el control. Tenemos gol importante de Fran Sandaza. Fran Sandaza marca para el Girona en Montilivi.
Girona 1, Lugo 0. Desajuste defensivo de la defensa del Lugo. Fran Sandaza contra el portero, lo bate tocando al interior a un palo, consigue su gol el Girona, que antes había tenido un mano a mano de Jaime Mata contra el portero. Mejor el Girona. Ahí está el Girona, de momento Montilivi a reventar, por cierto. Es una fiesta de banderas rojiblancas frente al Lugo. Ahí sería... Este es el playoff de ascenso virtual con Sporting, Unión Deportiva, Valladolid y Real Zaragoza. Ponferradina a 1 punto y por abajo el descenso ya definitivo Barça B, Sabadell y Recre, y cae momentáneamente Osasuna, que va perdiendo 2-0 en la Nova Creu Alta. Descanso en nuestro partido. Terminamos de ver ahora rápidamente el de Ponferrada, que sigue con empate a 1. Pelota ahí hacia la derecha, la pone a Corán. Corta el balón. Se van los hombres ya del Real Zaragoza y del Lega. El balón colgando, enseguida te contamos también en el arranque, pero mira que me gustan estos dos equipos, pero ¿sabéis cuál es ahora mismo el mejor equipo del mundo? ¿Cuál? Si has visto la campaña de Luquia.es, seguro que lo sabes. El mejor equipo del mundo, ¿quiénes sois? Tus colegas y tú, los que ahora mismo estáis viendo este partido y os juntéis para verlos aquí en La Sexta. Tanto es así que Luquia ha decidido patrocinaros. Para empezar, equipándoos como Dios manda. Como ves, camisetas personalizadas con nombre, escudo, lo que quieras. Y a partir de ahí un montón de premios más solo por hacer vuestras apuestas en Luquia. Pizzas. ¡Riquísima! Televisiones de 42 pulgadas. Y mucho más, apuestas gratuitas y como siempre el mejor bono del mercado, porque sois el mejor equipo del mundo y eso en Luquia.es tiene recompensa. Infórmate en el mejorequipodelmundo.es, apuesta en vivo en este partido en Luquia.es, ya sabes, la casa de apuestas 100% española. Descanso en Butarque, la emoción de la liga donde todo es posible sigue viva. No se vayan, enseguida más. Hasta ahora. ¡Hasta Luquia! Estamos dentro y pendientes de los dos partidos donde está en juego la sexta plaza. El sexto gana, el sexto juega el playoff. El sexto ahora mismo es el Real Zaragoza, pero en distancia de 1 punto, como ven, por el empate en los dos partidos. Marcos, este es el aspecto ahora mismo del partido en el Bierzo, en Ponferrada, en el Toralín, a punto de arrancar la segunda mitad. Sí, ahora mismo la plaza es para el Zaragoza, queda toda la segunda mitad, veremos a ver lo que ocurre porque, como bien dices, el sexto sigue jugando. El sexto continúa todavía en ese último pase, esa última carta para poder jugar en la Liga BBVA la próxima temporada. William José está siendo clave. Vallejo también ahí atrás en el Real Zaragoza para defender los ataques que están siendo numerosos del Lega. Qué temporadón del equipo de Butarque que pone el campo hoy, el escenario también para 1000 zaragocistas que se han desplazado para seguir a su equipo. Sigue pitando Rafa Guerrero de Burgos Bengoechea. Sí, de momento es el mismo, no hay cambios en el árbitro. Y tampoco me parece ninguno de las dos formaciones. Te recuerdo también los banquillos en el Lega. Tenemos a Jaime Pérez, Miguel Pérez, Alejandro Lanchas. No, perdón, estaba hablando del cuerpo técnico. Brian Ravelo, Borja Lázaro, Eric Morán, César Soriano, Aguirre, Edu Aguirre y arriba. Y también Víctor Villacañas con Dani Barrio como portero suplente. En el Real Zaragoza, Wally sería el portero suplente, Rubén central, Lolo, Tato, Tierno, que tenía por cierto y veíamos en la previa unas espinilleras con el escudo del Real Zaragoza, Suárez y Tarsi. A punto de arrancar los dos partidos, arranca en Butarque el del Real Zaragoza y el Leganés. Enseguida lo va a hacer el de Ponferrada, de momento con retraso. También el de Girona. Arranca en Ponferrada también el fútbol. Primer balón ahí ahora para el Lega. Juega por dentro Álvaro en la línea central. Balón atrás. Viene a cortar arriba con William José. Recupera ahora el sitio atrás. Alberto Martín. Retrasa la bola. Pelota para Queco. Balón ahí para Queco Piña. De momento empate a 2 entre Lega y Real Zaragoza. Y la lucha también ha dado un giro, un vuelco en la única posibilidad que existía en lo de abajo entre Osasuna y Real Racing Club. El giro era que cayera Osasuna y que ganara el Racing, y está pasando ahora mismo. El Racing es equipo de Liga adelante y Osasuna equipo en descenso a Segunda B. De momento en
Carlos Del Monte también ha arrancado la segunda parte con 4 segundos de retraso sobre el partido de Sabadell. Sabadell 2, Osasuna 0, Albacete 0, Racing 1. Así está esa pelea que te estamos contando también por abajo. Y la del ascenso directo, Girona 1, gol de Fran Sandaza, Lugo 0, también ha arrancado la segunda parte. Y en el Benito Villamarín también acaba de hacerlo Betis y Sporting de Gijón. ¡Qué emoción! Juega la pelota arriba, ahí viene Chuli, aguanta Chuli. Vallejo, córner. Bueno, está teniendo sus ocasiones el Leganés. Poca broma, ¿eh? Si le toca ahí, madre mía. Yo creo que si Chuli se frena, Vallejo no tiene ninguna opción de evitar el penalti. Es que le agarra de la camiseta Mario, pero Chuli sigue, Mario no tira del todo. No es suficiente. No es suficiente. Quiero decir que ha podido ser. Exacto, han jugado en la línea, en el filo de la navaja. Chuli está ganando siempre la espalda a la defensa de 3 del Zaragoza. Bueno, pues con vosotros también en Almohadilla Fútbol a 3 media, sois Trending Topic. Enseguida leemos otro tanto de mensajes. Pelota hacia la derecha, viene Santa María sobre el portal ahora del Real Zaragoza. Ataca el Lega, el equipo pepinero, le mete la bota abajo el clásico. Cayó, hay falta a favor del Real Zaragoza, falta sobre Mario. Correcto. Multitud de mensajes en los que nos mostráis también esa emoción que hemos vivido durante 2 temporadas al frente de la liga, donde todo es posible. En esta casa, en A3 Media. El 1 de julio estamos de estreno, con Mega. Otro canal en A3 Media. Pelota arriba, y también te recuerdo que este próximo domingo a las 6 de la tarde hay un partido importantísimo, un partido de calidad, pero sobre todo solidario, en el Bernabéu, entre los veteranos del Real Madrid, las estrellas como Roberto Carlos, Zidane y compañía. Butragueño también jugará, y las del Liverpool. Real Madrid-Liverpool, Corazón Classic Match, Fundación Real Madrid, Cruz Roja y La Sexta uniendo sus fuerzas para ayudar a promover ese programa de promoción del éxito escolar de Cruz Roja Española. Lo merece todo. Sí, señor. Tu entrada, su futuro. Balón arriba, viene Eldin. Santa María, córner. Ahora el Zaragoza, Marcos, ojo al detalle. Ataca sobre el fondo con 1000 zaragocistas. Sí, bueno, y gente muy animosa que está empujando a los suyos, que sabe que el seguir jugando puede ser la opción de jugar en Primera División el año que viene, y que este partido sin duda es vital. Evitar dependencias del partido de Ponferrada, yo creo que pasa por el gol del Zaragoza. Ahí juega la pelota, Fran Moreno metió la cabeza, primer palo, venía Vallejo, salta Dorca con Alberto, despeja la bola, Eraso, balón a la contra, corre Chuli se va, madre mía, parece el Gran Nacional, sigue Chuli, le mete la bota ahora, no pudo con el cuarto del Real Zaragoza, era Mario, que ahora recibe de Bono, toca el central, la juega arriba, pelota para Cabrera para Mario, qué carrera de Chuli. Sí, increíble, está muy bien de confianza, yo creo que le ha dado mucho al Leganés, jugador importante. Ahí quiere jugar la pelota. Por cierto, me comenta un buen amigo, hay un ojeador del Colonia viendo este Leganés Real Zaragoza aquí en Butarque. Final de temporada, Marcos, y evidentemente ya mandamos a los ¿De espías. qué Colonia? Pelota arriba, viene Pedro. No hay fuera de juego, lo reclamaba la defensa, pero el banderín lo que señala es saque de portería, Rafa. Pues sí, efectivamente, parece que ha entrado entre líneas. Tendríamos que verlo otra vez. Cosa que no puede hacer el asistente. Y por cierto, ya sabes que al terminar este partido en Antena 3, Gran Premio de Canadá, Marcos, con nuestros compañeros Lobato y compañía, la Fórmula 1 en esta casa en A3 Media, en Antena 3, a las 8 arranca la carrera desde menos cuarto. Estarán ya con el previo. En cuanto termine este partido ya te puedes pasar para allá. Pole para Hamilton, segundo Rosberg, tercero Kimi Raikkonen, Marcos. Y los nuestros, 16º Meri, 13º Alonso, 11º Carlos Sainz. Sí, Vettel empieza atrás, los Ferrari van bien, es una oportunidad perdida, decían ayer en la calificación, para hacerle frente a Mercedes. Interesante, sin duda, gran oferta a 3 media, ¿no? Ana Pastor en un lado, por otro lado la Fórmula 1 va bien, ¿eh? Exacto, ahí juega la pelota, balón para William de espalda, juega la pelota arriba, Pedro Eldin, fuera, saque de esquina, madre mía, la que ha sacado Keco Piña, era difícil ese remate en el vuelo de Eldin. Pero qué paradón acaba de hacer el portero ahora. Si llega a haber optado por el toque sutil, al final entra hasta adentro con ella, porque ahí Keco Piña se había tirado a tapar portería. Gran ocasión para Zaragoza, los dos equipos
atacan mejor que defienden, son mejores en campo contrario que en el propio. La juega el Real Zaragoza, primer palo entre Mantovani y Keco Piña. Al final viene Álvaro, mete el cuerpo en un escorzo imposible, pero recupera la pelota para el Lega. La juega sobre el saque de esquina, balón arriba, cae por el costado y saque de banda para el conjunto de Popovic. Hola, Mario Alonso. ¿Cómo estáis? Mensajes en Fútbol a 3 media, el último Fútbol a 3 media, o al menos de la Liga Adelante este año. Sí, señor, vamos con ello. Dice Santi. Habrá más fútbol. Ahora más, no es el último partido, ¿eh? Bueno, dice Santi Sarmiento, cada vez que suenan los pitidos de los goles me dan los infartos. Decía, por ejemplo, Laurita Sita desde Montejo de la Sierra. ¿Cómo te gusta lo de Laurita? Laurita, pues yo soy muy de Laurita. Ya lo Y sabes. Sita. Dice, desde Montejo de la Sierra, que quede claro, estoy de los nervios con la Ponferradina, que gane, por favor. Decía, por ejemplo, Isaac, madre mía, qué emocionante es esto, menos mal que ya ha ascendido mi Betis. Decía Juan G. Carrillo, este equipo, los equipos recién ascendidos lo han hecho muy bien, como el Leganés y Agostera. También podemos comentarlo, claro que sí. Sí, y Albacete también. Sí, señor. No es fácil el salto de segunda B a segunda y han cumplido. Decía, por ejemplo, Jesús Navarro, de Fútbol a 3 media, lo suyo es que deis a las 8 el Hércules Cádiz. Vamos, Cádiz. Ojalá. Si por nosotros fuera, ¿verdad, Marcos? Dábamos absolutamente todo. Sí, increíble. Increíble la afición del Cádiz en la eliminatoria contra el Oviedo, uno de esos equipos que merece estar, pero sin duda contra el Hércules, una eliminatoria donde un grande va a quedar fuera. El equipo de nuestro Yélamo, nuestro compañero de Más vale tarde. Más vale tarde. Pero claro, vas a quedar todos los partidos un poco cansado, ¿no? Bueno, sabes que nosotros lo haríamos. Preparado Eric Morán y preparado César Soriano serían los dos primeros cambios en el Lega. Ahí juega la pelota Vallejo, balón arriba, engancha para Nacho Insa, mete el centro con Rosca, va abajo. La mata bien ahora, el juego de posición ahora para William José, se revuelve ante Mantovani y falta del brasileño. Decía, por ejemplo, Slav. Correcto. Felicitar a mi amigo Álvaro García, por favor, que es su cumpleaños y lo está pasando muy mal con el Zaragoza. Desearle suerte. Pues felicidades y suerte. Decía Beica, de los nervios de hoy, y es que no son normales. Cada vez que suena el pitido de los goles, un mini infarto. Decía, por ejemplo, Bon Speak, un clásico de Fútbol a 3 media. Decía, voy a hacer palomitas que uñas ya no me quedan. Decía, por ejemplo, Pocico el mono. Mi mujer de Ponferrada, yo de Zaragoza. ¿Quién duerme hoy en el sofá, cariño? Ay, madre mía, queda vacío. Qué buena esa, Qué buena esa. Dice señora Smith, la sexta plaza se juega en la sexta. Claro. Decía Bruno, qué bonita es esta liga, Dios mío. Y decía, por ejemplo, Andrés, la plantilla más joven, la del Sporting. Sobra decir que merece la primera división. Sí, señor. Bueno, pues ahí juega a todos. Ha sido un temporadón de muchos equipos allá arriba. Es una lástima que se tengan que quedar en el camino. Gracias, Mario. Luego más. Venga. Preparados al final en los dos primeros cambios son Aguirre y César Soriano. Ha parecido ver a Morán. Sí, creo que es Morán. A ver. Sí, desde nuestra posición es Morán. Vamos a ver también qué está pasando, mirando de reojo el partido de Ponferrada que está siguiendo íntegro en A3 Player. Patea la bola arriba, Keco Piña, balón ahí a la frontal del área donde peina la pelota arriba, viene ahora de espalda Chuli para Fran Moreno, no recupera bien la pelota, lo hace Ruiz de Galarreta para el Real Zaragoza, equipo de Omaño, ¿quién ataca ahora? Ahí viene Diego Rico la pone con la zurda, ¡qué balón! Controla orientado Eldin hacia el costado, va a tirar la diagonal, le viene al encuentro ahora Alberto. El autor del primer gol del Lega en esta liga, adelante en el primer partido que vimos esta temporada. Balón para Nacho. Nacho Insa mete el centro con la zurda. Es polivalente, juega la pelota arriba. Despeja la bola Postigo. Viene a recuperar el control Álvaro. Álvaro desde ese lado. Ahora se va bien de Diego Rico. Esconde la bola, le mete la pausa. Juega el Lega. Saque de banda provocado por Dorca cerca de Popovic. Llegan los cambios, Marcos. Son Morán y Aguirre. Bueno, al final Morán es un pivote defensivo, Diego Aguirre un jugador de banda. No podemos ver por el sol el cartel del sustituido. La verdad es que ya nos contaron que la construcción de este estadio la habían hecho mal, ¿no? Porque justo donde se va Santa María. Exacto, sí. La hicieron en Se va invierno. poniendo el sol, da de frente al tiro de cámara. Se va Santa María. Un central que estaba jugando de lateral izquierdo, entra Aguirre, jugador de segunda línea, ofensivo. Me imagino que cumplirá esa función de lateral largo. Yo creo que incluso no cerrará atrás y se dedicará a jugar más en la parte ofensiva, y que será Eric Morán el que corregirá desde el pivote esa posición de falso lateral izquierdo. ¿Y quién ha entrado? ¿Por qué no ha entrado Aguirre? Espera. Vamos a reubicar. Sí, vamos a reubicar, porque están Mantovani y Postigo, ahora sí son los dos centrales habituales. En la derecha está Rubén, en la izquierda, ahí está, se ha marchado Álvaro. Sí, nos falta Álvaro. Faltaba Álvaro en ese costado. No, la posición sí es natural para Aguirre.
en línea de media punta de 3/4 de cancha, los 3 cuartistas. Juega la pelota Cabrera. Cabrera delante ahora del recién incorporado Aguirre, pelota arriba, deja pasar Rubén, y saque de banda. No para, Garitano, y tampoco para Popovic. Dime. Y tenemos gol del Llagostera, marca Eloy Gila. Gol del Llagostera, llega el tercero en Pucela. Real Valladolid 1, Llagostera 3. Se nota que no son los habituales del Real Valladolid para Rubi, que ya está pensando, insisto, en el playoff. Playoff durísimo, 2 semifinales a doble partido y luego una final a doble partido para elegir un solo equipo que acompañará de momento a Real Betis Balompié y a Girona, aunque todavía el Sporting tendría opciones si se está jugando esa plaza, última plaza de ascenso directo, más una tercera que saldrá del playoff al que quiera acceder el Real Zaragoza. Cambia la Ponferradina, se va Rubén Sobrino, entra Pablo Infante. Más fútbol, situaciones de ataque. Ahora mismo le estaba costando a la Ponferradina encontrar soluciones y variantes ofensivas ante un Alcorcón que con balón intenta rebajar el ritmo de juego y que sin balón acumula jugadores por detrás de la línea del mismo. Juega la pelota Ruiz de Galarreta, balón por dentro, ahí está Cabrera. Cabrera la manda en la diagonal por elevación, ahora por delante de Aguirre. Controla Pedro, levanta la mirada, quiere poner la bola, de momento la esconde entre las piernas. Juega la pelota para Ruiz de Galarreta, delante de Fran Moreno, pelota arriba para Nacho Insa, descolgado ahora, rectifica bien atrás, se tiró Luis Ruiz. Tiene cartulina amarilla. Correcto. Juega Nacho Insa. Balón para Ruiz de Galarreta para Insa. Ojo, el 2 contra 2 que lo gana Leganés. Sale por la izquierda del equipo pepinero. Viene en la diagonal, que bien lo hace. Qué buena conducción. Madre de mi vida. Cómo corre el Lega arriba. Viene para el disparo. De momento aguanta. Sigue Aguirre. Aguirre. No va a llegar Eraso. Pero sigue la jugada. Ahí está Eraso. Córner. Qué jugada. Qué jugada. Apuró demasiado, que yo creo que incluso sorprendió a Eraso, que no confió en meterse ahí hasta línea de gol. Gran jugada de Aguirre. Se nota que Ronaldo Nazario Vallejo, es decir, el regate sin tocar la pelota. sí, tiene un poquito de suerte en el 1 contra 1 con Vallejo, porque creo que toca el balón con la pierna de apoyo. No era un toque intencionado, pero sin embargo es slalom pleno de fuerza. Se nota que llega fresco y de talento que lo tiene. Eso es. Multiusos de San Lázaro era Ronaldo. Sí, no, Eso es. No tenía intención aquí Aguirre de tocar la pelota, porque la finta del amago, que tantas veces hizo o fenómeno, era eso, tirar el amago como que tocabas pero te iba recto. Ahí juega la pelota en el regate sin balón. Balón para Eldin. El regate de la Regoba a Luca Marquellani. Exacto. Y también en Montjuic y en tantos otros, pero efectivamente en aquella final. Y acaba de marcar el Real Valladolid a corta distancia. Real Valladolid 2, Llagostera 3. Juega la pelota por dentro el Real Zaragoza y está Dorca. Dorca en el balcón del área, va a recibir la pelota Vallejo, con la paliza que lleva después de haber jugado en Georgia con España sub-19. Pelota hacia la derecha, balón para el Real Zaragoza, ataca por ese costado. Es Diego Rico para su disparo con la zurda. Aguanta, sigue, intenta marcharse Mantovani, mete el cuerpo. Recupera el Lega, protesta sagrada ese fondo que es del Real Zaragoza. Balón al espacio, viene Eldin. Queco está con los gemelos Justos. Sí. El esfuerzo en la arrancada le está pasando factura. De hecho, mira, es el propio Eldin el que le está estirando esas rampas, Marcos. Y como el partido está parado, miramos de reojo. Ahí está David Rodríguez, lo que está haciendo el Alcorcón frente a la Ponferradina frente al Alcorcón. De momento sigue ese empate a 1. Un gol de la Ponferradina cambia esto radicalmente, Marcos. Sí, porque le mete toda la presión al Zaragoza. Al final el Zaragoza no debería dejar correr el reloj sin más. Tiene que seguir buscando situaciones de ataque, aprieta el calor, se están hidratando, pero tiene que resolver lo suyo. Porque en fútbol un gol es un momento. Exacto, y lo estamos viendo no hace también. falta ni jugar bien, ni dominar. Cualquier detalle es de la cara a la cruz. Lo estamos viendo desde el principio de la tarde. Tarde de emoción y de goles y de fútbol, de intensidad, de pasión, como nos gusta vivirlo aquí en A3 Media. Parece que no puede, Parece que no puede. Esto le corta también el ritmo al Real Zaragoza, mientras la Ponferradina sigue jugando a la suya. Popovic hablando ahí. Y no puede Queco,
quedaría el Leganés sin cambios para la última media hora de juego. Eso también puede ser un inconveniente. Claro. Entre tanto, ven también lo que está pasando en Ponferrada. Y ojo que marca el Sporting, marca Johnny. Marca el Sporting, Real Betis 0, Sporting 2 en Sevilla. Benito Villamarín ante 2000 sportinguistas. Marca el Sporting, que está haciendo lo que debe el equipo de Abelardo Marcos. 0-2. Como el Girona va ganando 1-0 al Lugo. Un gol del Lugo. Ojo, un gol del Lugo mete al Sporting en ascenso directo. Sí, es lo que decíamos del Zaragoza. De momento el Sporting ha hecho la faena. Tiene que cerrar la suya. 0-2 ya es el marcador que le habilita para Primera División. Si empatase el Lugo al Girona, a partir de ahí, ahora mismo imagino que los sportinguistas serán lucenses. Exacto. Hay emociones y afiliaciones cruzadas, ¿no? Qué jaleo. Sí, son cuestiones de la última jornada. Por cierto, nos comentan también a través de Fútbol A3 Media, Juanjo Martínez, que hay pancartas de apoyo en el Carlos Belmonte a la afición del Elche. Saben, el descenso administrativo, que no deportivo, porque habían conseguido la salvación y ven repetida la lesión. A ver. No, yo creo que es antes, en la arrancada, Marcos. No tiene que ver con... Sí. Es quizá ese gesto reactivo para salir antes que llegara Eldin a la pelota dividida, ¿no? Sí, yo creo que no puede haber lesión muscular por el golpeo que acaba de hacer, también porque le han estirado. Espérate, que viene Rubén la pone, punto de penalti, Chuli amaga, engaña todo, balón para Eraso, la saca para Fran, fuera. Llega suelto ahí el Leganés. Futbolista de ataque con mucha frescura las que tiene el Lega. Ojo a la falta a favor de la Ponferradina. Un gol lo cambia todo en este estadio. La pelota se pierde, saque para el Alcorcón. Juega la pelota arriba. Ahí está el Lega. Corta la bola Mario en defensa. Ujo, que se lía ahí. Pisó la pelota. ¿En qué momento? Balón por encima ahora de Fran Moreno. La pelea en el lateral izquierdo. Ahí estaba Luis Ruiz. Pelota que recupera por dentro el equipo de Garitano. Ahí viene a tocar Alberto. Alberto arriba para Eraso. Eraso entre dos. Pelean Gorka. A otro que se le suben los gemelos. Ruiz de Galarreta. Saque de banda. También a Luis Ruiz. Aquí el partido lo van a terminar 4, ¿eh? Sí, la tensión. Estábamos también en el Girona-Lugo. Misma escena. Dos futbolistas, uno de cada equipo con rampas. Terreno de juego todo. Duro, me imagino. Muchísimo calor y la ansiedad y la tensión de esta última jornada. Va a tener una grandísima ocasión el Lugo. Está toda la jornada muy abierta. Dificultades también para el futbolista del Lugo, Iago Díaz. Como dice Marcos, en Montilivi, en el partido entre el Girona y el Lugo, donde está en juego el ascenso directo a la segunda plaza. Y es que hemos asistido a finales de temporada, Marcos, y a finales de fútbol, finales de trofeos, de Copas de Europa y demás, donde la tensión también provoca lesiones musculares, ¿eh? Sí, bueno, y te baja el rendimiento, te lo merma. A partir de ahí la fatiga llega antes, porque los partidos se juegan desde toda la semana anterior y esa tensión a nivel muscular pasa factura. Es el factor emocional que tantas veces resaltamos y que se palpa en partidos como el de hoy, en jornadas como las de ahora. Pelota para Keco, que golpea el balón. Buena señal para el portero del Lega. Mete la cabeza Diego Rico, balón arriba ahí para Dorca en el suelo. Salió Postigo, saque de banda. Ahí quiere jugar la pelota otra vez Cabrera. Cabrera para Mario. De nuevo para Cabrera, el uruguayo tocando la pelota. Juega arriba. Y tenemos gol de la Unión Deportiva en Gran Canaria. Marca el tercero. Figueroa marca para la Unión Deportiva Las Palmas. 3-0, ya gana el Deportivo Alavés. Ahí arranca Fran Moreno, cuidado, viene Fran Moreno. Moreno arriba, balón para Chuli. Chuli control orientado, buen amago delante de Mario, se lo comió, cañito incluido para Cabrera y delante para Fran Moreno. Vallejo, córner. Las transiciones de Leganés son muy buenas, participan muchos jugadores, llegan con agilidad y frescura, y ahí en esa situación sufre el Zaragoza. Estamos viendo la Ponferradina Alcorcón. Madre mía. De llegada del Alcorcón. Están los equipos compitiendo muy bien. Última jornada donde todos están poniendo todo lo que tienen, los que se lo juegan todo y los que no se juegan nada. Pelota
Va a poner en juego en el saque de esquina el Lega, marca jugada. También el peligro a balón parado de los de Garitano, que tienen un montón de jugadas ensayadas. Balón primer palo. Uy, madre mía, se pasó por la frontal del área chica. Viene ahí Eraso contra Ruiz de Galarreta. Gana la pelota Diego Rico. Viene Eldin después. La que balón le ha tirado a William José. Se anticipa Rubén, pero gana el balón en la izquierda Pedro. Balón arriba. Ahí aparece Nacho Insa. Juegan todos. Balón de Nacho Insa. ¡Qué copiña! Y preparado en el Real Zaragoza, Lolo. Muy difícil ese golpeo de Nacho Insa. Bote pronto. Pierna mala. Dificultades para envolverla. Lolo, medio centro defensivo. Así está el playoff. En el ascenso directo estaría el Girona. Pero así está el playoff para Sporting. Unión Deportiva Las Palmas, Real Valladolid y Real Zaragoza. Un punto por debajo a la Ponferradina y por abajo, empatados a puntos, pero cae a la zona roja, al descenso Osasuna. Mientras que el Real Racing Club, con su victoria en el Carlos Belmonte por 0-1, sería equipo de liga adelante. Atrapa Keco. Te fijas, está interviniendo muy poco. Tenemos gol. Y tenemos gol del Deportivo Alavés, que acorta distancias en Gran Canaria. Las Palmas 3, Alavés 1. Pelota arriba, balón para Chuli. Chuli delante de Mario. Le quiere hacer el lío, se aleja, pero viene la ayuda Cabrera. Uy, protesta la gente, Rafa Guerrero, ¿eh? Pues sí, efectivamente. La verdad es que yo creo que le ha dejado un poco... La jugada en directo se ve poco desde la cabina. Vamos a ver si podemos ver alguna repetición. Ahí aparece Pedro. La empotró en la defensa, en Postigo. Juega la pelota por dentro, ahí está el Lega, preparado como veían ahí a Lolo. Juega la pelota, ahí está Eric Morán, jugando hacia la izquierda. Ahora con Morán y Alberto Martín tiene más control en ese centro del campo el Lega, Marcos. Sí, han blindado más esa zona, dejan también más libertad a la línea de tres. Que mira. El balón para Aguirre, fuera de juego. Correcto. En cuanto pisan 3/4 de cancha, Marcos, se vuelve dañino el Leganés, ¿eh? Sí, pero fíjate en esta jugada. Al final, tanto Eraso como Eric Morán tocan, atraen a la medular del Zaragoza y a partir de ahí encuentran un pase a Aguirre, que se gira y ya encara la defensa de 4. Ese balón entre líneas es el que le está dando toda la vida al Leganés y el que incomoda tanto al Zaragoza. Se produce el cambio, entra Lolo, se va Ruiz de Galarreta, que estaba teniendo problemas también en los gemelos. Sí, medio centro defensivo. Lolo ya lo vimos jugar también de central, jugador con experiencia, trayectoria, sale para cerrar el partido, aunque el Zaragoza le vendría muy bien un gol más. Tenemos gol en el Benito Villamarín. Ojo al repaso que le está metiendo el Sporting a un equipo que ya está ascendido, pero que viene de perder contra el Tenerife y está perdiendo en su último partido en casa. Real Betis 0. Marca el Sporting el 0-3 y esa es la consecuencia. El Sporting está más cerca de su objetivo, pero necesita que el Lugo marque y empate en Montilivi. Si no, que está atacando, por cierto, y el Girona se está defendiendo. Si no, el Girona sería equipo en ascenso directo y lo está peleando. De momento gana 1-0, gol de Fran Sandafa. El duelo entre los catalanes y los asturianos. Mucha tensión en Montilivi, Esteba. Ahora mismo la posesión es del Lugo, manda el mariscal Pita. El Girona defiende, se está jugando ahí el ascenso a 23 minutos del segundo tiempo. Y preparado Tato en el Real Zaragoza. Sería el segundo cambio. Ya ha entrado Lolo, ha hecho 2 el Leganés. Tiene a su portero tocado como Keco Piña. Se resbala ahora Aguirre, dice el colegiado que no hay nada. Balón para que se la lleve en la derecha Diego Rico. Ha cambiado de perfil Marco para buscar la salida por dentro y el disparo con la zurda. Sí, bueno, yo creo que Aguirre está causando estragos, está fresco, se nota el diferencial físico sobre los rivales que llevan ya 69 minutos de juego. Y me imagino que el Zaragoza estará deseando que Aguirre baje un poco sus prestaciones ofensivas porque está haciendo daño. William José, pelota atrás, balón ahí para Cabrera. Cabrera la juega en corto. Córner a favor de la Ponferradina. Córner que puede cambiar el destino del Real Zaragoza, que está jugando también en ataque. Vamos al partido del Real Zaragoza. Pelota en la derecha, viene Diego Rico, pone el balón con la zurda, cerrado. Metió la cabeza desde atrás, la sacó bien ahí Postigo. Sergio Postigo, el capitán. Juega la pelota y está Nacho Insa. Retrasa para Cabrera. Va a meter el centro a la olla el uruguayo. Al final la juega en corto para Eldin. Tira la pared arriba, balón para Williams. Se sale del área. Mantiene la pelota el brasileño jugando de espaldas para el Real Zaragoza. Pone la pelota en la frontal. Pica la bola Pedro. Despeja la bola Luis Ruiz. Pelota a la contra, viene la velocidad del Lega. Ahí están los pepinos, los pepineros, como corren. Ahí está Aguirre, Aguirre en la diagonal. Salió al encuentro bien Lolo, recupera el Real Zaragoza. El partido en terreno de nadie.
Ahora mismo te diría que hay más opciones de gol del Leganés que del Zaragoza. Juega la pelota, igual que también las hay del Lugo, más que del Girona. Igual que también las hay de la Ponferradina, más que del Alcorcón, que ejecuta cambios. El equipo también de Manolo Díaz, el equipo del Bierzo, todavía ante su última oportunidad. Enseguida hacemos una ronda. Antes de recuerdo que esta noche a las 9:30, en La Sexta, Ana Pastor en El Objetivo va a entrevistar a la comandante del Ejército retirada, Faida Cantera. Y después Manu Sánchez, ya sabes, en El Último Mono. Irían en Málaga una pechada de reír. Recibirá la visita en plató de Ana Pastor, con la que va a hacer un repaso a su carrera como periodista y presentadora. El Último Mono, con Manu Sánchez. El último. Detrás del Objetivo con Ana Pastor, y hoy entrevistando a la comandante del Ejército retirada, Faida Cantera. Periodismo en La Sexta. Ahí juega, y en A3 Media, por supuesto, juega la pelota en la derecha, balón para Rubén. Rubén Peña la juega en corto. Aprovechamos que quedan 20 minutos para el final de los partidos, cuando son las 7:26, 6:26 en Canarias. El mejor fútbol con el Sonido Sexta. Liga adelante, última jornada en la liga donde todo es posible. En Butarque juega el Leganés 2, Real Zaragoza 2. Ponferradina 1, Alcorcón 1. Real Betis 0, Sporting 3. Girona 1, Lugo 0, 26 del segundo tiempo por el ascenso. Sabadell 2, Osasuna 0, los rojillos caen al descenso. Albacete 0, Racing 1 para su salvación. Recredor, Barça B 0, los dos descendidos. Las Palmas 3, Alavés 1. Real Valladolid 2, Llagostera 3. Y Mirandés 1, Mallorca 0. Aquí fuera de juego del Lega, balón para el Real Zaragoza, el pulso y todo en el aire, fútbol A3 Media. Llega el cambio, ahí está Tato, se va Nacho Insa. Bueno, Tato es un jugador de creatividad, de segunda línea. A partir de ahí, reorganización. Intentará darle variantes ofensivas Ranko Popovic a su equipo, porque en teoría el Zaragoza puede necesitar un gol si marca la Ponferradina. También hay que destacar que el Zaragoza hace un par de jornadas perdió, además en nuestro partido, a Borja Bastón, a Basa por lesión. Creo que cayó también Mario, pero se ha recuperado para la causa. Pero vaya final de temporada, Sí, vaya fue final de temporada. Una gran victoria en Pucela contra el Valladolid, pero que pasó factura a nivel de lesionados, si no recordamos mal. Sí. Como decíamos también los isquios en el caso de Borja. Borja Bastón, que ha terminado segundo en la tabla de goleadores, detrás de Rubén Castro, el canario del Real Betis Balompié, que ha hecho un temporadón con los verdiblancos. También el final de Jorge Molina, ya con Pepe Mel en el banquillo, la pone Fran. Atrapó Bono, llegaba Chuli, un bético por cierto. Muchas veces vemos a esa línea de 4 de atrás del Zaragoza expuesta, sin protección de la medular. Físicamente el Zaragoza le está costando, Le está costando. Ahí juega el Real Zaragoza por dentro. Balón en el círculo central. Pelota para Mario. Mario devuelve, controla, quiere tocar la pelota arriba. Ahí está Lolo, hace el cambio hacia la derecha, quiere meter el centro Pedro delante de Luis Ruiz. Juega la pelota Mantovani para Luis, Luis despeja, la pelota que va por dentro, la mata bien Aguirre. Vuelve a la carga el Lega, le sale el encuentro ahora. Ahí está Dorca, viene también tras el Lolo, pero bate la línea, viene el Lega. Juega ahora entre el enganche, viene ahí Eraso, Eraso tiene buen disparo. Eraso aguanta, se lleva la pelota, trae a varios, la juega bien ahora para Rubén. Rubén la pone. Bono está jugando la ruleta rusa. Está jugando el Zaragoza ahí a la ruleta rusa, Marcos. Sí, porque yo creo que es un tema físico, porque la distancia que hay entre la defensa y la medular es evidente, porque no hay conexión con el ataque. Recuerda, estamos nombrando muy poquito a William José, no hay participación con la referencia, y a partir de ahí el Leganés está muy fresco en ataque y haciendo daño. Les tengo que contar, que eso también les pasa a ustedes en casa, contando un mensaje que ahora, por cierto, nos va a recordar también Mario Alonso y va a actualizar, que ese sufrimiento que están pasando ustedes y también la emoción para que no se juega nada, pero le gusta disfrutar de la pasión del fútbol, lo estamos viviendo también en esta casa, porque es tan grande que hay aficionados de Osasuna. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! No vale, lo de Chuli no vale ya, Rafa Guerrero. No, por posición antirreglamentaria, me supongo. Había fuera de juego. Defensa, correcto. ¿no? Había fuera de juego, sí. Y sí lo Sí, seguro. Bueno, no ha fallado una este asistente. Digo que es tan grande que aquí tenemos compañeras y compañeros del Racing, de Osasuna, del Real Zaragoza, de la Ponferradina,
Madre mía. Todo esto que les estoy contando, ¿eh? Sí, sí. Aquí hay mucha afición y preparado, por cierto, también en el Lega, Brian Ravelo. Bueno, un jugador de media punta de buen pie que está intentando encontrar su sitio en el fútbol español, también encontrar el rendimiento. Lo conocemos del Mundial Sub-20 de Turquía, tiene muy buenas condiciones, lo que pasa es que esas condiciones de momento no se ven acompañadas de un rendimiento óptimo que le permita ser titular indiscutible. Pelota en la derecha, queda un cuarto de hora para el final, un cuarto de hora para que se decida todo. No hay marcha atrás, es lo que queda en esta liga de 42 jornadas. Y así está la tabla. Y así llega el cambio en el Lega, como decíamos. Preparado el chileno Brian Ravelo, Marcos. Se va Fran Moreno. La velocidad ahora al poder, ¿eh? Sí, cambió en la media punta. Está defendiendo el Leganés 4-4-2, aunque Fran Moreno está haciendo de enganche. Por detrás siempre de Chuli en distintas alturas. Ahora mismo ese rol de pasador de media punta lo asume Brian Ravelo. Ovación en Butarque, escuchamos. Futbolista cedido por el Sevilla, Mario Alonso. Vamos con mensajes. mensajes. Bueno, dice, oh my God, dice, para jugarse tanto mi Zaragoza están muy estáticos. Decía Carlos, si el Zaragoza alcanza los playoffs no será por méritos propios, porque vaya partido más malo. Decía Tania Jiménez, me relajaré cuando Zaragoza meta 8 goles más. Dios, que termine ya, por Dios. Yo creo que ya en esta última jornada, que pida a su equipo jugar bien, ya le pide demasiado. Con que saque el resultado, ¿eh? Eso es, conseguir el resultado. Ahora mismo se trata de certificar el objetivo. Juega la pelota, se la quita de en medio. Y ojo que tenemos gol importante porque Osasuna acorta distancias en la Nova Creu Alta. Queda un cuarto de hora para el final en Sabadell. Sabadell 2, Osasuna 1. Marca David García, el central, a veces centrocampista defensivo. Marca el cuadro rojillo. Se agarra todavía a ese puesto de permanencia, aunque sigue estando en poder del Racing. Ojo la pelota. Córner. No, puerta. Puerta, saque de puerta. Bueno, decía Carlos, el Zaragoza está roto físicamente porque su plantilla no tuvo pretemporada y ahora pues lo está pagando. Decía Antonio Arrebola, me encantaría saber quién inventó la bonita palabra de Shigan. Yo creo que se llama Rafa Isabel Guerrero, ¿no? A3 media, A3 player y la sexta. Dice Bon Speak, vaya con Chuli. Chuliano Ronaldo, dice. De guasa, ¿eh? Qué bueno. Decía Juanjo Martínez que el Leganés parece que esté jugando la final de la Champions. Lo saben hasta los monos en Gibraltar. Pues ahí está, ahí está. Los monos en Gibraltar, como te despistes, sales, sí. sales limpio de allí. Ay, juega la pelota, mete el balón arriba. Cortado Mario, recupera la pelota el control, pero madre mía, la que intenta Lolo en su propio área. Saca la pelota hacia la derecha, la juega arriba, el Real Zaragoza se le va. Hay de todo entre Yuri y Belvis. Va a jugar la pelota en la izquierda. Mira la tensión, Rafa Guerrero. Sí, aquí hay que templar gaitas. Amarilla para Yuri. Claro, es que casi se lo come. Más Mario. Vamos con más. Decía, por ejemplo, Eladio Merino. Estos de Leganés tienen mucha calidad. La Liga Adelante debería tener más repercusión. Esto sí que es fútbol. Es grande la emoción y la igualdad hasta el final en casi todos los partidos. Estamos viviendo una jornada increíble. Osasuna, un gol de la salvación. La Ponferradina, un gol de la clasificación para el playoff. Uy, William. Viene Tato, sigue. No vale. Falta. No vale. Había pitado ya. Yo creo Hay que ver la posición en el achique. Sí. Porque no sé yo si Luis Ruiz queda un poquito enganchado. Vamos a verlo. A ver, dejamos correr la jugada, compañeros. No. A ver si es posible ahora recuperarla. Mario, rematamos. Bueno, decía Sergio, se puede ascender o no, pero que el Zaragoza no quede entre los 6 primeros sería un fracaso. Decía Darío Rico, Osasuna, venga que se puede, va, ánimo rojillos, les falta un gol. Y dice Víctor Brosco, entrao, qué bonito es el fútbol siempre que sea con horarios así. Gracias a todos, Gracias, Mario. Mucho queda. Bueno, ya podéis ir votando si queréis también por el mejor de nuestro partido, este Lega Real Zaragoza. Vamos. Juega la pelota a la derecha, ahí está Rubén hacia arriba, se va de Diego Rico, sigue Rubén, a la chique, ahora Cabrera. Rápido el uruguayo desde el eje de la zaga, pero se ha hecho daño en el golpe, Se ha hecho daño, arriesgó en la rodilla. Va a jugarla Eraso busca opción con el sol de frente, de cara. Pelota arriba, ahí está Ravelo gambetea, la pelota rechazada por el propio Dorca, viene Diego Rico para tapar delante de Ravelo. Saque de puerta.
Saque de puerta. 10 minutos para el destino. 10 minutos para el desenlace. No quedará más. Buscando un lugar en el ascenso directo Girona y Sporting. Todo en un gol. Si marca el Lugo, haría el Sporting. Si no, sería el Girona. Como ahora es el Girona, Sporting equipo de playoff. En esa plaza está el Real Zaragoza, pero un gol de la Ponferradina lo deja séptimo y lo saca del sueño. Y en el descenso también un gol de Osasuna le devuelve a la permanencia y hundiría el Racing, que ahora mismo se está salvando porque está ganando en el Carlos Belmonte 0-1 y está palmando 2-1 Osasuna frente al Sabadell. Es la triple pelea la que estamos contando en directo desde las 6 menos 6. Está Ravelo con Dorca. Es difícil para Dorca, En lo personal también. Sin embargo, ahí ha estado defendiendo los colores de su equipo a pesar de todo. Nos olvidamos a veces, Marcos, o la gente se olvida también de que los futbolistas tienen emociones, son personas evidentemente, y sus circunstancias también confluyen en lo que pasa en el terreno de juego. Sigue la Ponferradina volcada sobre el portal alfarero, a punto de marcar. Lo intenta Corán ahora en la derecha. Así está el asedio del equipo del Bierzo sobre el conjunto del sur de Madrid. Pelota, viene a protegerle Mantovani, pero es balón para el Real Zaragoza. Ojo que se lían ahí, están Tato y Ravelo. Quietos, chicos. Se lo lleva ahora de Burgos Bengochea, Se lleva ahí. Mira la ocasión que acaba de tener, por cierto, Marcos, Rafa, Yuri. ¿Cómo no? Bueno, es la referencia, es un jugador muy importante. Lo que pasa, esa situación era quizás un poquito dudosa, ¿verdad, Rafa? No, un poquito no, dudosa fuera. No, era fuera de juego. Era fuera de juego, no valía. Sí, lo que pasa que si la definición le sale un poquito mejor para el Guá, Sí. Pues vaya gualío que tenemos. Bueno, pues acaba de marcar Despotovic para el Alavés. Unión Deportiva Las Palmas 3, Alavés 2. En Gran Canaria juega el Lega, pelota arriba, balón para el espacio. Ahí viene otra vez, aparece Eraso. Eraso está siendo un terror ahí arriba en 3/4 de cancha, llegando en segunda línea. Se quiere marchar, lo consigue de Cabrera. Sigue Eraso. Eraso, Lolo rectifica, despeja Lolo. Corta la bola, sigue Rubén, otro ataque más para el Lega, sobre el alambre. Ahí viene Rubén, juega la pared para Ravelo, devuelve para Rubén. Rubén la pone, despeja Mario. Es increíble. Sí, hay que ver también el punto de partida, lo decía un espectador a través de Twitter, de bueno, Zaragoza con muchas dificultades a principio de temporada, siempre temporada, reconstruir un club a nivel societario, también a nivel de equipo y de personal humano. Al borde de la desaparición, Y ahora mismo está llegando con el gancho a este tramo final, sufriendo el Zaragoza. Nos le han quitado a futbolistas importantes también. Eso también lo ha sufrido Urban, que ya no está en Osasuna a lo largo de la temporada, Es decir, que también en pliego de descargo para el conjunto rojillo, otro clásico, el del Sadar. Hay que contarlo todo, las lesiones y las llamadas a las selecciones de sus jugadores que dejaban al equipo muy en cuadro. De hecho, en enero tuvo que darle ficha de primer equipo y profesional a futbolistas canteranos con los que entrenaba, pero que evidentemente no partieron con ese rol en el principio de temporada. Sí, la pone Dorca. Lo denunciamos en su momento, no tenía mucho sentido compartir fechas FIFA o UEFA con la competición, porque eso castigaba a los jugadores que apostaban por los internacionales, en teoría por los jugadores más caros, por los mejores jugadores, pero son internacionales, son por algo. Ahí Osasuna tuvo jornadas con muchísimas dificultades para completar una convocatoria. Suárez a punto de entrar, Suárez a punto de entrar, hacía tiempo que no le veíamos, Marcos, si no recuerdo mal, desde el principio de temporada. 85, quedan 5 minutos. Escuchen a la afición del Real Zaragoza en Butarque, escuchen. Y se queda con 10 el rival de Osasuna, se queda con 10 el Sabadell. Solo necesita un gol de Osasuna, lo mantiene en la liga adelante. Ahora mismo está el Racing. Un gol de la Ponferradina lo mete en playoff. Y un gol del Lugo mete al Sporting en ascenso directo. Es increíble. Un gol. Todo pasa por un gol en 3 estadios. Una jugada, una situación, Esteban. Cambian las emociones. Es Aníbal el expulsado,
no veo mal, es Aníbal el expulsado. Se va William José, es el cambio. Entra en el Real Zaragoza Suárez Marcos. Cambio en la punta del ataque. Cuidado, William, me llama la atención la posición que tiene en el brazo izquierdo. Fíjate que no lo mueve en la carrera, quizás. Una dislocación a lo mejor, ¿no? Sí, quizás tenga algún tipo de problema en el hombro o clavícula, porque esa posición defensiva indica que quizás hay una pequeña lesión. Exacto, evidencia ese tipo de lesiones que estás apuntando, ¿eh? Se haya salido el hombro, que se haya dislocado la clavícula. Desde luego es la posición de defensa. Defiende Alcorcón, cae Pablo Infante, el árbitro muy cerca, Rafa Guerrero en Ponferrada, puede haber lío en ese área. Pues sí, no, está muy cerca y no se ha inmutado el colegiado. Diego Rico ahora defendiendo ese costado del Real Zaragoza en nuestro partido. Va a sacar Rubén Peña. Rubén Peña saca, a ver la jugada. Parece que se tira, ¿eh? Ah, claramente. Nota el contacto de Falcón y cae. Viene no arriba, ahí viene el Lega, viene el Lega, viene el Lega, viene el Lega. Chuli que la lía. Saque de puerta. Tenemos otro gol ya del Llagostera también, que no cambia nada, pero que le da un buen sabor de boca para rematar una segunda vuelta espectacular el Llagostera. Real Valladolid 2, Llagostera 4, la Unión Esportiva Llagostera. Que, Marcos, si no me equivoco, si solo contamos la segunda vuelta hubiera terminado en playoff, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, hasta hace poco era el mejor equipo de la segunda vuelta junto con el Betis. El Perito es indiscutible. Balón para Chuli, bueno, hablaba Marcos. 57 puntos acaba el Llagostera la competición. Creo que es un mérito indescriptible, ¿no? Porque es un equipo que bueno, es con mucha dificultad de segunda B a segunda, tiene que construir un club a nivel profesional y hacer 57 puntos en su estreno está al alcance de poco y su segunda vuelta para marcar. He dicho playoff, pero puede haber sido ascenso directo, ¿eh? Habría que echar números ahí de esa segunda vuelta del Llagostera. Sí, hasta hace poco, no sé, Esteban, pero era ascenso acuérdate, directo hasta hace poco, sí. El partido Betis-Llagostera que dábamos, estaban los dos mejores equipos de la segunda vuelta. Uy, la que ha tenido el Alcorcón en el Toralín, la que ha tenido David Rodríguez, la que ha tenido el Alcorcón para terminar de matar a la Ponferradina y dejar tranquilo al Real Zaragoza. Esta es la jugada y ha amarrado por encima del travesaño de la portería de Dinu. Y la que ha tenido Carlos Pita en el Girona-Lugo. Carlos Pita para el Lugo, remate desde el área pequeña, Esteba. 1-0, un gol, sube el Sporting del Lugo. Ese gol, de momento, se ilusiona otra vez el Girona. Madre mía. Pero está todo de vértigo, ¿eh? 2 minutos para el final. Osasuna también empujando, Esteba. Osasuna empujando con 11 contra 10 frente al Sabadell. Un gol le dejaría en la liga delante. La pelota ahí, falta de Dorca, balón para el Lega, falta sobre Brian Ravelo. Correcto. Y otra ocasión para el Alcorcón, que está terminando el partido sobre el portal de la Ponferradina. ¡Qué final! Ahí juega la pelota arriba, balón en el enganche para Chuli. El control orientado no sale, despeja Bono, la pelota arriba. El balón al círculo central, intentamos mantener ya el partido del Real Zaragoza, compañeros, salvo que haya gol en Ponferrada. Pelota arriba, intenta, viene Eldin, pincha la bola y despeja Postigo. Increíble. Eldin siempre es una referencia, un jugador al que dar el pase. Yo creo que después de la lesión llega fresco a este tramo final. Si está el Zaragoza en playoff, será un jugador importante. Eldin para vosotros el mejor, viene Eldin. Metió la cabeza ahí atrás de nuevo Luis Ruiz. Pelota que va a cazar bien Vallejo, que el otro día fue el que le dio los puntos frente al Pucela, ¿te acuerdas, Marcos? Con ese ímpetu desde atrás a lo Kaiser. Va a sacar Vallejo, el capitán Maño. Viene Vallejo, juega la pelota de por dentro para Pedro, levanta el cuero, la pone en la olla. Despejó Luis. Saque de esquina para el Real Zaragoza. Ya las bufandas ahí con las banderas mañas. Con las banderas de Aragón. Va a sacar Pedro. ¿Cuánto tiene que añadir, Rafa? Yo creo que va a estar en torno a los 3 minutos. Mete las manos, Keco, dime. Cómo empuja la afición, cómo empuja la gente. Pues el fútbol es de la gente, Esteban. Está bien. El fútbol es de la gente, estoy contigo. Es de vosotros, el fútbol es del público. Nosotros también lo somos, también somos espectadores. Balón arriba. Salta Bono delante de Chuli, que está haciendo un partidazo para el Lega, el futbolista del Betis. Juega la pelota y está Diego Rico, balón para Eldin. Quedan 3 minutos y medio para el final, para el destino. No sé cuánto añaden en Ponferrada. Y ojo que marca Osasuna.
Marca el Club Atlético Osasuna. Marca el Club Atlético Osasuna. Empata 2 en la Nova Creu Alta. Se quedaría en primera. Ojo el intento ahí. Mantovani despejaba. Falta. Se quedaría en la liga adelante. Este gol mete a Racing en la zona de descenso, Marcos. Bueno, jarro de agua fría para la afición del Racing. Todavía quedan minutos, descuento, pero ahora mismo Osasuna parece que cumple el objetivo. El Sabadell tiene uno menos, expulsión de Aníbal, y si no recordamos mal. Sí, sí. Y bueno, gran satisfacción para Osasuna. Veremos a ver cómo acaba. Pero el Racing... Está todo, está celebrándolo todo el banquillo de Osasuna dentro del campo. Se han metido a celebrarlo con el goleador de Osasuna. A ver si mis compañeros a mí me dicen quién es el goleador de Osasuna. Gol del Lugo, Esteban. Gol del Lugo. Y ojo que marca el Lugo. Ojo que marca, creo que es David López. Marca el Lugo. Mamita querida. Madre mía. Madre mía. Ahora mismo el Sporting está en ascenso directo. Marca Caballero. El Sporting es de primera. Marca Pablo Caballero para el Lugo, Marcos. Cómo cambia todo. Estamos en el descuento. Osasuna se salva. El Sporting es de primera. Increíble la jornada, ¿eh? Sandaza llorando en la zona técnica de su banquillo. Tiene 3 minutos el Girona para hacer su gol. Viene ahora, ahí viene Suárez. Suárez para el Real Zaragoza. Suárez evita que salga en el alambre. La pone. El remate de cabeza. La deja con el pecho Alberto. Atrapa Keco. Queda poco para el final. Quiere jugar la pelota arriba. Ha tenido Pablo Infante en la Ponferradina. Se va Brian Ravelo. Hay falta a favor de la Ponferradina. Vamos a poner la doble pantalla. Ahí juega la pelota a la izquierda. Viene Aguirre. Aguirre fuera de juego. Vamos al partido de Ponferrada, compañeros. Falta a favor de la Ponferradina. Aficionados del Real Zaragoza también pendientes de reojo de este partido. De momento el empate le da la 6ª plaza al Real Zaragoza, pero un gol de la Ponferradina cambiaría eso. Tanto remar para quedarse en la orilla. Le va a pasar a alguno de los dos. A alguno de los dos le va a pasar. De momento está pasando entre Osasuna y Racing. Ahora mismo ese equipo de liga delante Osasuna con este gol del empate a 2 en Sabadell. Viene el Real Zaragoza, lo intenta al final, saca la pelota el Leganés. Viene a la contra y quiere salir, lo intentaba Eric Morán. El balón rechazado ahí atrás por Cabrera. Estaba a sacar de banda el Lega. Fíjate, todo el banquillo del Real Zaragoza está fuera, Marcos. Sí, porque ahora mismo dependen del otro partido. Ahora a punto de concretar el objetivo el Zaragoza. Pero en fútbol, hasta que no acaba, aquí no se bendice nada. Se acabó el partido en Ponferrada. Se acabó el partido en Ponferrada. El Real Zaragoza es equipo de playoff. Gol anulado al Girona, Esteban. Espérate. Gol anulado al Girona. Había marcado el Girona y lo acaban de anular, Rafa. Madre mía. Anulado por fuera de juego. A ver, compañeros, si me podéis bajar un poquito al ambiente de Ponferrada. Ahí, gracias. Conseguido el objetivo por el Zaragoza, un equipo que tiene gol, que tiene pegada, que tiene jugadores desequilibrantes, Eldin, Pedro, goleadores. Puede ser un equipo importante en el playoff. A medir su condición física. Gran jornada de fútbol, Esteban. Gran jornada, y aquí también, pam, se acabó nuestro partido. El Zaragoza, ahora sí, el Zaragoza es equipo de playoff de ascenso. Se queda Osasuna, desciende Racing, se mete el Sporting. Todavía está en el descuento el partido de Montilivi, pero lo tiene en su mano el Sporting. De momento Girona 1, Lugo 1. Y se acabó el partido en Girona. Ahora sí, se acabó el partido en Girona, Marcos. Girona equipo de playoff, Zaragoza equipo de playoff. Las lágrimas de la Ponferradina, el Sporting se mete en ascenso directo y el Racing se cae a segunda vez, Marcos. Fuerza al Racing, un histórico. Seguro que volverán. Son de primera el Sporting y el Betis. Lo han merecido, han competido muy bien. Fuerza ese Girona. Han sido 2 años de Liga Adelante en la sexta apasionantes, Esteban. Muchísimas gracias a todos. Espera, que me dicen que además el partido de Girona está suspendido. Espérate. Me parece que han parado el partido. Eso es. Han parado el partido en Girona. Rafa, gracias. A vosotros, un placer inmenso.
Gracias, Marcos. Nos vemos en el Corazón Classic Match, ¿eh? Eso es, próximo domingo a las 6 en La Sexta, no se lo pierdan. Bueno, se quedan ahora con el informativo aquí en La Sexta y con la carrera de Fórmula 1 que está a punto de arrancar, Gran Premio de Canadá en Antena 3. Gracias por estar en La Sexta.